de la manipulación y de la persuasión hay una cosa que debemos entender. El 8% de lo que decimos es el mensaje, un 30% es el tono y el 62% restante es la comunicación no verbal. Yo sí que he dado clases a políticos. Yo veo, por ejemplo, a Pedro Sánchez y lo veo un tipo débil. Colega, no te crees lo que dices. Vamos al debate de investidura, en su butaca, riéndose de lo que dicen los grupos políticos opuestos a él. ¿Esto qué nos dice? Que no tiene respeto por nada. Y un día que me dijo la jefa de redacción, tienes la ocasión de entrar dentro de Sombaña. A la mínima que una persona me vio que estaba separado, me amenazó de muerte, me amenazó con romperme el material, y yo digo, ¿qué hago? ¿Diálogo? Y tuve la ocasión de entrar en una casa. No voy a decir que fuera lujo, pero vamos, esa tele no la tenía yo en mi casa. En media hora de trabajo de locución, tú puedes ganar tranquilamente 5.000 euros, trabajando 2 días por semana y ganándome la vida perfectamente. En una película por adultos, si se pregunta por un doblaje, ¿lo harías? Lo he hecho. Y he estado durante media hora hiperventilando sin parar. Eclécticos Worldwide. Hola, amigas y amigos de Eclécticos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a un gran comunicador que su canal de YouTube lo rompe en tema de doblaje, comunicación, etc. Bienvenido, David. Un auténtico placer tenerte con nosotros. Un placer. Bienvenido, Me gusta. bienvenido. Seguramente vamos a aprender mucho más. Sin duda alguna, y creo que mejoraremos tanto tu tono, que lo de Yone tiene mucho mérito porque hay que saber que él proviene de Rumanía y son 6 idiomas lo que habla. Y se ha atrevido, ha tenido el valor de arrancar un podcast conmigo hace año y medio, él y yo, y cada vez lo hace mejor. Aunque tenga algún haters, Gracias. pero como decía el Cid, ladran es que cabalgo, ¿no? Uf. David, Este ¿cómo se empezó provoca. todo? ¿Cómo empezó todo, David? Bueno, aparte de que yo he tocado muchísimos aspectos de mi vida, yo me considero especialista en voz hablada, nunca experto. Es que experto es una palabra como muy seria, ¿no? Un catedrático de literatura, experto. Yo soy especialista, he estudiado mucho la forma de hablar de las personas, he hecho teatro, he hecho canto, he hecho doblaje, he hecho locución, he dado charlas, entonces llega un momento en el que te conformas tu propia forma de estructurar lo que dices, cómo lo dices y aprender de ti mismo. Sí que es verdad que mi vocación de enseñar, que es lo que hago en mi canal de YouTube, la descubrí hace 4 años. Empecé el canal y al poco, con el feedback que te da la gente que te escribe, es cuando te das cuenta de que te gusta enseñar, te gusta mostrar cosas a la gente y que las personas puedan crecer a partir de ahí. Todo lo hecho anterior no ha sido más que el aprendizaje para llegar a ese punto y decir, esto es lo que quiero hacer y estoy más o menos, podríamos decir del todo, o casi, o un poco, preparado para poder enseñarlo. Pero ¿piensas que tu tono de voz y la manera de hablar manipula un poco en los vídeos? Pero manipular no en sentido negativo. Lo sé que manipular ya es negativo. Pero tu manera de hablar, cómo te exprimes, como el tono de voz es muy, muy potente. A mí me encanta. He visto algunos de tus vídeos y digo, wow. A ver, tengamos en cuenta... Ayuda, no manipula, ayuda. Vamos a decir las palabras más o menos lo más ajustadas posibles. Vale. La manipulación es convencer a otra persona con una mentira. Sí, La es persuasión negativo. es convencerlo con la verdad. Buena definición y además Buena, es muy muy, buena. muy útil definición porque tratamos de que nuestra gente, como indica nuestro nombre, Eclécticos, aprenda y saque chicha. Y ya simplemente con eso que has dicho yo ya he sacado chicha. O sea, he tenido un aprendizaje porque lo parecía, es muy similar, pero es verdad que no tiene nada que ver. Persuadir es convencer con argumentos legítimos y manipular es utilizar, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Exacto. Y lo que hemos estado hablando hace un ratito antes de empezar, que me habéis dicho, no, espérate, y lo dices en directo. Vale, os iba a comentar lo siguiente, porque antes de empezar hemos hablado pues, de algunos personajes históricos un poco repudiables, incluso de los políticos actuales. Y hablando de la manipulación y de la persuasión hay una cosa que debemos entender, y es cuando suelo enseñar cosas sobre comunicación oral y comunicación no verbal, siempre decimos lo siguiente. Los porcentajes varían un poquito, pero planteemos esto. El 8% de lo que decimos es el mensaje. Es aquello que decimos en palabras, es el mensaje limpio. Un 30% es el tono o con la actitud con lo que le dices. Y el 62% restante
es la comunicación no verbal. Es todo aquello que envuelve y que no se dice con palabras y con la voz. Entonces ahí es donde podemos aprender mucho de lo que vemos, lo que yo he hecho, por ejemplo, durante muchos años de mi vida, que es observar a la gente, escuchar a la gente y decir, sí, lo que me estás diciendo, vale, muy bien. Mentiroso. O sea, tú como detective no tendrías precio. O sea, tu perfil de gente que pueda acudir al curso debe ser desde alguien que hace doblaje hasta un actor de teatro, de cine o un buen criminólogo, ¿no? Es que, a ver, O detective. los criminólogos, tuvisteis aquí a Ana López, claro, ven el conjunto, ¿no? La ciencia que estudia el crimen. Pero claro, luego una serie que a mí me apasiona mucho es Mindhunters, creo que se llama, que está en Netflix. Sí. Que es de cómo el FBI creó ese Un departamento. Mindhunters. Exactamente. Eso es, sí, una gran serie, la he visto. Claro, la segunda temporada es cuando se van a entrevistar a los criminales. Serial killers. Wow. Verlas, esas entrevistas y ver el grado de lo que dicen y lo que mienten según ese body language. Exactamente. Ayer, por ejemplo, me volvió a ver por tercera vez la de Night Stalker, la de la historia de Richard Ramírez, ¿no? Que está en Netflix. Y claro, llegaba el último capítulo y es cuando ves a Richard Ramírez en el juicio, lo ves y comienzas ya cada vez, cuando tienes más conocimiento sobre cómo se dicen las cosas, qué es lo que dices y ves la cara de la persona, es una maravilla. Además, cuando puedes ver al criminal en sí. Entonces, sí, para criminología, para tal... Fijaros, yo sí que he dado clases a políticos en México. En España no me ha llamado nadie. Igual que cuando llaman a alguien que más o menos puede ser experto en comunicación, llaman al licenciado en comunicación. El licenciado en comunicación no ha hecho ni una sola asignatura que tenga que ver con la voz. Ni una. Como mucho un máster o un posgrado. Perdóname, David, antes de seguir con esto del tema de los políticos y todo, que es apasionante, se me ha quedado una pregunta pendiente del tema de las series, de los asesinos en serie y todo. ¿El psicópata es tan inteligente que es capaz de mezclar ese contexto verbal que dice con su lenguaje corporal? En principio suelen tener esa inteligencia de saber engañar, de saber coordinar esos dos aspectos del lenguaje. O simplemente lo hace natural. Claro, yo no os lo sabría decir, pero puedo dar un poquito mi lectura. Tu lectura, por supuesto. Es decir, un psicópata se entiende como aquella persona que carece de empatía. Que para dar emoción o ese juguillo a la vida tiene que buscar emociones fuertes. Se ha constatado que hay psicópatas que no son asesinos, pero que realmente durante su vida buscan emociones fuertes. El típico señor que está cada día trabajando de 8 a 5 en la oficina, tal, y luego el fin de semana se va a hacer puenting o tirarse a hacer cosas realmente arriesgadas. Entonces, no se trata de detectar una cosa o no, se trata que al final veas un poquito el conjunto. Es decir, si una persona carece de empatía, es muy difícil, primero, que todo lo que pueda hacer para demostrar emociones sean creíbles. Ahí es donde un ojo crítico puede estudiar un poquito más el comportamiento de esa persona. Es decir, yo no puedo ver a Johnny o a Luis y decir, eres un psicópata, te he conocido hoy, he hablado contigo 5 minutos. Es muy difícil. Claro. Hay que ver un poquito el contexto. Igual que con los políticos, no podemos entender que cada vez que un político haga esto es porque esté mintiendo o porque esté haciendo así. No, es que a lo mejor tiene un tic que es que se rasca y que le pica aquí constantemente. Claro. Esto es un síntoma de que si tú hablas estás mintiendo. Es un síntoma, un indicio, pero no quiere decir que estés mintiendo. Hay que ver el contexto. Entonces, si vemos a un político que hace así y está hablando, es posible que esté mintiendo, que se tape un poquito la Pero boca. David, también hay la posibilidad de que tenga sus asesores que lo tengan todo estudiado, cada gesto, esto, porque, por ejemplo, nuestro actual presidente no es el tío que más verdades suelta del mundo, pero convence a todo el mundo. ¿Eso qué es? ¿Manipulación? Eso es mentir. ¿Mentir? Eso es mentir. Oye, ellos ya han cambiado hasta la definición de mentira. Ahora es un cambio de opinión. Ahora ya hacen como esa neolengua de la sociedad de Orwell de 1984, que ya incluso se manipula y se cambian los conceptos del lenguaje. Exacto. Ya, como para decir que no es tan malo mentir, ahora es un cambio de opinión y lo siguiente es lo correcto, ese cambio de opinión. Claro, yo puedo cambiar de opinión, pero si me han votado y yo he ofrecido unas alternativas, unas propuestas, y cuando ya me han votado, no, ahora voy a hacer otra cosa, porque me interesa. Entonces, esa línea es muy delgada, ¿no? Sí, el refrán prometo hasta que te la meto.
Exactamente, exactamente. Hablando, por ejemplo, del señor presidente en funciones de este país, ¿no? Le pasa a muchos políticos. Cuanto más seguro te encuentras hablando, más naturalidad tienes en tu comunicación no verbal. Cuanto más inseguro eres o más estás mintiendo, más intentas contenerte. Hace poquito hemos visto a la ministra de no sé qué leches, Ione Belarra. Estaba hablando, mirando a la cámara, así, sin mover más que la mano, un poquito así, y dices, colega, ¿no te crees lo que dices? ¿O estás vigilando mucho lo que quieres mostrar? Estás simplemente diciendo un mensaje. ¿Qué hacen muchos políticos? La clásica posición de un político. La ojiva. Las manos así. Cuando no saben qué hacer con las manos, las ponen así. Cuando no saben qué hacer. Y de hecho, si os fijáis, muchas veces hacen esto. ¿Pero sabes por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Esto es como una postura de seguridad. Sí, en el mudra, Ujú. en el mundo espiritual desde ahí viene. Cuando no tienes ideas y estás así, porque formas un triángulo. No, por lo menos lo que soy, no quiero... No, me por favor. gustaría profundizar Estamos para más. aprender todos. Es de esto, dice que en el mudra, cuando estás así, conectas con tu energía, te viene más idea, no sé, algo con glándula pineal. Me gustaría, si sabes algo más de esto, no tiene nada que ver con lo que digo Ostras, yo. no he profundizado, pero me Es das un fuerte, campo ¿eh? de estudio maravilloso. Es cierto lo de los mudras y este es precisamente uno de los gestos que dicen que da como aplomo y seguridad. Y realmente yo lo he notado, me siento cómodo, además por mi corpulencia, no me cuesta nada, entrelazo los dedos y coloco así y es cierto que da como un poquito más de empoderamiento. Puede tener algo de... Aunque sea, nos sugestionamos nosotros mismos. Es muy importante la sugestión, ¿no, David? Por supuesto. A ver, uno de mis gestos cuando yo tengo que grabar una locución en el estudio, lo que yo suelo hacer cuando veo que a lo mejor un texto... Porque luego podemos hablar un poquito, ¿no?, de los locutores, los actores de doblaje. supuesto. No nos equivocamos porque hablamos perfecto y eso es mentira. Y David, y seguir hablando del mundo de la política, porque la política, aunque muchos hagan el avestruz que meten la cabeza debajo de un agujero, la política, por desgracia, nos afecta en nuestro día a día de forma radical. Luego seguimos ese tema. Por favor. Y discúlpame que te he interrumpido, sigue. Para nada. Por ejemplo, una postura mía de seguridad, porque yo me equivoco, como todo el mundo cuando hablamos, es colocar las manos así, no en ojiva, sino así. Entonces intento, cada vez que estoy diciendo las cosas que digo, estoy leyendo un texto, intento marcar con las manos en esta posición cada golpe de intensidad que le doy a una frase que estoy diciendo, o una palabra. Entonces, si os fijáis, a cada palabra que yo acentúo, estoy moviendo las manos. Y eso me da una seguridad, o por lo menos una percepción de seguridad, que hace que esté más concentrado. Entonces, ¿cómo podíamos llevar esto a la política? Pues básicamente a que buscan movimientos de seguridad, este, y no se salen de ahí. No se salen del guión. ¿Verdad? Si os fijáis, cuanto más expuesta está una persona, más fácil es ver los errores que comete. Si vemos, por ejemplo, una comparecencia del presidente de, yo qué sé, pongamos el presidente de nuestro país, ¿no? Y lo vemos que tiene un discurso, se lo tiene bien preparado, lo lee, lo dice, muy bien, tal, no se sale de ahí. Vamos al debate de investidura. Está repanchinfinglao en su butaca o en su poltrona, riéndose de lo que dicen los grupos políticos opuestos a él. ¿Esto qué nos dice? Que no tiene respeto por nada. Por ejemplo, si te estás riendo constantemente de lo que dice otra gente, que representa a un grueso... Es una manera de desprecio. Totalmente. Estás despreciando la idea de otra persona. Y, sobre todo, a gran parte de la población, porque esas personas son representantes del voto de mucha gente. Es una especie de desprecio, no una especie de desprecio, es un desprecio a gran parte de la población. Porque si estás en tu poltrona, que has hecho muy bien, no está en su botoca, está en su poltrona porque se cree que es una poltrona, riéndote de un representante de los votos de miles o de millones de votantes, eso es una forma de casi psicópata. Sí, o de esconderse detrás de una máscara. Claro. La risa puede ser un síntoma. Fijaros lo que es la comunicación no verbal. Una sonrisa puede ser un indicio de complicidad, puede ser un indicio de conexión, puede ser un indicio de desprecio. Todo depende del contexto en el que lo pongas. Si pones, por ejemplo, a cualquier persona del Congreso de los Diputados riéndose de lo que está diciendo el otro y ahí repancinclao en su poltrona... Rollo torrente. Totalmente. Estás viendo varios indicios. Dicen que en investigación criminal, creo que es... A mí me apasiona la criminología también. Cuando tienes 3 indicios es constitutivo de una posible prueba, ¿no? Entonces tú puedes ver un indicio, otro indicio, al tercer indicio dices, ya te he pillado, ya te he pillado.
Aunque intentes mostrarme en un discurso que tú quieres ser correcto cuando hablas, que usas determinadas palabras, que tu tono no se pasa de aquí porque quieres consensuar con la gente, pero en algún momento se te escapa un gesto que dices, esto es un gesto parásito. Aquí te he pillado, este gesto no lo tienes controlado y se te ha escapado, así que te he pillado. Entonces, cuando puedes percibir, por eso la gente que estamos expuestas al público, a una cámara, a que te puedan analizar constantemente, tú no puedes mentir. Y la gente que me dice, me quiero hacer un canal de YouTube, y digo, mira, lo primero de todo, cuenta lo que tú quieras contar y no te crees un personaje. Eso es. Claro, si eres buena gente, demuéstralo. Que eres gracioso, demuéstralo. Que eres mal hablado, demuéstralo, aunque te cancelen el canal. Sí, Si eres... Pero ser auténtico. Totalmente. Ese es el concepto. Si eres... Demuéstralo ante la cámara. Eso es. Eso es fácil. Pero escucha, Es muy fácil. Esos son los que más dinero ganan ahora, como la sociedad se vende eso, realmente el que habla de tetas, pis, quien la tiene más grande, ese triunfa como la Coca-Cola. A raíz de todo lo que dices, has hecho un vídeo muy viral hablando de 5 tips cómo tener una mejor conversación. Y ahí hablas también de la gente que es muy insegura, de los gestos, cuando haces así, cuando cruzas la mano, cuando estás así, cuando te tapas la boca. ¿Nos puedes contar esto, por favor, para la gente que no lo sabe, para nuestros oyentes, que puede aprender a tener una mejor conversación? Y también para tener una entrevista de trabajo mejor. Yo pienso que puede ser muy útil. Vale, primero de todo, tú cuando tienes un contenido educativo y, por ejemplo, haces el vídeo que yo hice de cómo mejorar tu conversación, es un vídeo que hice hace como 1 año y medio. En 1 año y medio, lo que yo he aprendido, con 46 años. Y el año que viene me volverás a preguntar y te diré, solamente analizando y conversando te das cuenta de las cosas que tú puedes mejorar. Pero bueno, podemos tocar un par de aspectos. Primero de todo lo que tenga que ver con la voz, respeta a la persona que tienes delante o a las personas. Si os habéis fijado, yo no intento exagerar mucho con mi voz, intento tener un tono grave, pero no porque yo quiera exagerarlo, no. Tengo una voz grave, pero es tirando a juvenil, es la catalogación que tiene mi voz, la de galán joven, ¿vale? Entonces tengo una voz grave, tirando a joven. No tengo una voz madura de estas que están tirando, como la de Luis, que es una voz ahí ruda y tal. Entonces, respeta vocalmente, oralmente, a la persona con la que estás hablando. Si te encuentras con una persona que habla muy fuerte, no te pongas a su nivel, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer, mirar a los ojos. La gente se ha olvidado de mirar a los ojos. De tanto mirar los teléfonos móviles, nos hemos olvidado de mirar a los ojos. Y, ostras, cuando tú vas a Madrid al metro o en el bus, tal, todo el mundo está con el teléfono y digo, ostras, iros a tomar viento. Esto, perdona que te haga un inciso, yo me acuerdo, aquí es más reciente porque yo en mi juventud, que iba mucho en metro, yo soy de una generación un poquito mayor que la tuya, la gente era una época que no había los teléfonos móviles y todo, y nos mirábamos a los ojos. Y tú sabes que los latinos somos, en ese sentido, tenemos más contacto visual, más expresivos, que luego hablaremos en las distintas culturas, el body language, que cambia mucho, incluso el tono. Porque para un sueco, para un alemán, por ejemplo, el tono de los latinos les molesta mucho, y la gesticulación. Tú lo sabes infinitamente mejor que yo. Y yendo por el metro en Inglaterra, no era el miento, porque en Londres no he estado en el metro, fue en Liverpool, en un campeonato que fui, en estos autocares, que estaba lleno a tope, y la gente no se miraba nadie a los ojos, no había contacto visual, y me explicó la persona que iba a mi lado, que yo, que estaba acostumbrado a Madrid, pues nos miramos, y si ves una chica guapa, pues la miras, que no pasa nada. Allí es una descortesía y una falta de respeto absoluto, y me dijeron que se sienten como violentados, inclusive. Yo os voy a contar una anécdota que siempre la cuento cuando viene el caso, y es un ejercicio que yo pongo a mis alumnos en todos mis cursos. Y es el siguiente, y lo cuento con esta anécdota, para que la gente intente hacer lo mismo. Hace cosa de 1 año, de ir cada semana a Madrid, viajar constantemente, yo siempre iba al aeropuerto aquí en Palma, al mismo sitio donde me hacen el café, ¿no? Entonces llega un momento en el que hay una cola y veo que está la chica que lleva 7 horas preparando cafés o atendiendo así y tal, y ni se miran a los ojos. Y yo, en el momento que me tocó a mí, yo dije, ahora la voy a liar, ahora la voy a liar. Y me fijé que en la plaquita ponía su nombre, Mari Carmen. Nadie se fija, David. Qué triste. Y qué bonito es a la del supermercado o algo llamarla por su nombre y lo que lo agradecen. Ahí está. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que nada más llegar la chica me miró brevemente a los ojos. Digo, ¿qué desea?
Y digo, hola, Mari Carmen. Y además con un tono agradable, Sí. un tono afable. El grito que pegó a Mari Carmen, ¡Amparo! ¡Que me han llamado por mi nombre! Y yo, ostras. Y qué es fácil muy y qué bonito, qué fácil y qué bonito es alegrar la mañana o la tarde o la noche a una Ahí persona. está, ahí está. Tú puedes alegrar la vida de otra persona simplemente hablándole bien, hablándole con cortesía. Ahora tenemos el movimiento este en el cual, por ejemplo, a una mujer no puedes decirle según qué, porque vete tú a ver si se puede ofender. A ver, hay que ser respetuoso. Si estamos con el respeto, si respetamos a la persona con la que estamos hablando, toda cosa que sea, es que me has ofendido. No, tú te ofendes con mis palabras. Ni te he agredido, no, yo te he hablado bien, con corrección, y puede que a lo mejor haya usado una palabra que a ti no te parece bien, pero a ti no te parece bien. Entonces, moléstate por lo que quieras, pero no me acuses a mí de agredirte verbalmente porque a ti no te gusta una palabra. Yo te puedo decir, ¿qué tal, querida? Y ese querida no te va a ofender, te vas a ofender tú. Entonces, nosotros podemos alegrarle la vida a casi cualquier persona simplemente mirándola a los ojos Así es. y siendo agradables y siendo amables. Basta con eso, no hace falta más. Pero esa estupidez, David, esa estupidez generalizada que tenemos ahora, de esa piel tan sensible y ese buenismo y esa manera de hablar, cuidado en ofender, como dice la filosofía estoica, el problema, si tú lo magnificas, se crea el problema. Si tú no le das percepción y si tú no le prestas atención, no existe ese problema. O sea, quiero decir, el problema lo tiene la otra persona cuando de forma cariñosa se puede decir guapa a una persona y no tiene ningún contexto ni ninguna doble intención ni nada. Se está perdiendo unos valores que no se deberían perder nunca. No sé quién dijo, es una frase muy conocida, alguien famoso, no sé quién era, dijo, llegará un momento en la sociedad en la que la gente culta e inteligente no podrá abrir la boca con tal de no ofender a los imbéciles. Así es. Pues sí, ya hay mucha gente que dice, hemos llegado a ese punto. Hemos llegado a ese punto. Estamos creando problemas donde no los había. Una cosa es que haya que llegar a un punto, ciertamente, Claro. las mujeres con todos los derechos, cosa que hace décadas no ocurría bien. Pero David, eso no lo discute nadie. No, Nadie. lo discuten ellas. Ellas. Estas personas concretas. Se crean ellos, ellos o ellos, como quieran, con ese idioma inclusivo que tienen, que eso es una verdadera aberración, y me imagino que eso era una de las preguntas que tenía pensada para ti. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Luego me contestas. Es decir, el problema lo tienen ellos, porque le dan el significado que ellos le quieren dar. Yo puedo decir a una cajera, muchas gracias, guapa, y no hay ninguna intención de llevármela a la cama de ninguna manera. Y si ella se siente ofendida y si en sus sueños húmedos se piensa que yo le he dicho guapa porque pretendo otra cosa, el problema es suyo. Voy a hacer una cosa que me pueden caer palos por todos lados, Venga. pero creo que es de sentido común. Durante muchos años, el lenguaje español, si escuchamos a Pérez Reverte, por ejemplo, lo hizo de una forma muy clara. Para referirnos a un grupo de personas, usamos todos. El todos incluye al masculino y al femenino. Por lo tanto, el femenino está incluido dentro de ese todos. En cuanto usamos la palabra todas, estamos restringiendo solamente el femenino. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos ver eso para que nos den guantazos en la cara o no nos lo den? Depende de cómo el prisma con el que lo veamos. Si yo digo, oye, con el todos, yo me siento integrado junto con las mujeres, fantástico, yo no me siento ofendido. Pero si yo soy una mujer y a mí me dicen todos, aun teniendo en cuenta que el femenino está incluido ahí y yo me quiero ofender, pues hija mía, es problema tuyo. Es problema tuyo. Y desconocimiento de nuestro lenguaje y de nuestra gramática, claro. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, en el único crucero que he ido en mi vida, yo no tengo ni idea de inglés, ahora un poquito más, pero mi inglés es lo justo para ligar en Punta Ballena cuando era jovencito, eso, en la época de Matusalem. Empezó a decir el capitán y la tripulación, hello, gays. Y me dijo, me están llamando. Gays. Y era, significa chicos en general, los propios ingleses lo dicen, ¿no? Claro, exactamente. Es que ya depende de cómo... Y si yo era el ignorante, que era el ignorante, digo, me están llamando, si yo soy heterosexual del 100%, y es que es el conjunto, chicos en general, Claro, es como todos. Claro, es como, por ejemplo, decir la palabra maricón. Lo siento. Maricón, yo no le voy a decir a un homosexual maricón si no lo conozco, no tengo mucha confianza con él. Absolutamente. Cuando yo considero, o cuando veo que este amigo mío, homosexual, usa la palabra con naturalidad, yo la uso con naturalidad.
con él si no soy respetuoso y ciertas palabras pues no las uso, porque pueden ser ofensivas. Pero estamos hablando de una palabra que es como decir negro a un afroamericano, un negro, ¿no? Puede ofenderle. Es Vamos, el puede tono y el ofenderle. contexto. Claro, Sí. ahí está. Una cosa es lo que os he dicho, el 8% es el mensaje, el 30% es el carácter con el que lo dices y el 62% es la comunicación no verbal. No puedes extraer ese 8% de la comunicación y que sea una losa encima de la mesa. No se puede. ¿Vivimos en una realidad virtual, David? Por supuesto, Matrix. Totalmente. Y como vivimos en Matrix, también nos pensamos que podemos aprender las cosas muy fácil, que nos pueden clavar aquí el palito y meternos un programa en cuestión de 5 segundos, que es la otra cosa, ¿no? El consumo rápido de las cosas. Quien no le guste ver un podcast no verá este podcast. Quien quiera ver las cosas en un contenido de 30 segundos. Yo tengo un vídeo, el que más visualizaciones tiene 6 millones y pico, que se llama Cómo tener una voz bonita en 10 segundos. El comentario más recurrente es el más estúpido. El vídeo dura más de 10 segundos. Y yo, tú eres. Sí, estos son Entonces, si el vídeo dura 5 minutos, yo te voy a enseñar en 5 minutos cómo lo tienes que hacer. No te lo voy a explicar en 10 segundos, ¿vale? Entonces, esta inmediatez que tenemos de quiero aprender esto rápido. Uno de los comentarios más estúpidos que me han hecho es, dentro de lo que es el aprendizaje en locución y doblaje, me dice, ¿hay algún truco que yo puedo usar para saltarme pasos? Digo, sí. Practicar mucho. Experiencia. Cuanto más practiques, menos te equivocarás y mejor lo harás. ¿Qué quieres? ¿Que te diga yo ahora, haz esto y en 10 minutos ya lo tienes aprendido y lo puedes aplicar? Lo puedes aplicar, pero no con experiencia. Esta gente, David, sabe muy poco de la cultura japonesa, de la cultura de los samuráis y de la mentalidad Kaizen. Saben muy poco. La inmediatez es una de las cosas más vulgares y más peligrosas para la sociedad, porque realmente ese tipo de contenido es el que triunfa. Es el que triunfa, pero no el que te hace No, crecer. absolutamente, todo lo contrario. Dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? Entonces, es ese concepto de, a ver, Claro. no me quieras llevar de un sitio a otro. Y dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. Precisamente esa paciencia, esa resiliencia, parece que no está premiada. Hay una cosa que a mí me encanta decir y es que yo aprendo más, o me gusta estar más tiempo callado porque es cuando más aprendo. Cuando escuchas a otras personas que tienen, por su experiencia vital, por su profesionalidad, pueden decirte cosas que tú desconoces, puedes aprender un montón. Entonces, ostras, cuando a mí me dicen, tío, pero ¿cómo puede ser que tú te guste estar más tiempo callado y escuchando? Yo, sí. Primero esto descansa. Es el momento que tengo para que esto descanse. La gente dice, estoy afónico. No estás afónico, estás disfónico. Aprende a usar las palabras. Un disfónico es alguien que tiene la voz un poco tomada, ¿no? La afonía es ausencia de fonía, es decir, cuando que nos ha pasado en algún momento de decir, no sale voz, ¿no? Eso es la afonía. Entonces, cuando estás callado, más aprendes, más descansas. En un porcentaje que vale más para ti. En ese sentido, que estar callado, escuchar, pero escuchar de verdad, entender lo que te transmiten, o saber hablar, saber comunicar bien, venderte bien. En un porcentaje, ¿qué vale más? Es que yo creo que... ¿O qué vende más? Creo que es un equilibrio. Uh-huh. Sí, yo creo que siempre, en prácticamente todo, es un equilibrio. Podemos tomar, media cucharada de azúcar al día. ¿Es un veneno? Sí, es un veneno. Si te metes 3 kilos o te metes ciertas... Tú lo sabrás 1000 veces mejor que yo. Todo depende de la cantidad y el equilibrio en el que lo tomes. Puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, dependiendo ya sea en una conversación o en una entrevista de trabajo, tienes que sopesar todo. Tú no puedes ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo diciendo voy a decir esto, porque tal. No. Investiga un poco. Y si practicas el trato con las personas y estudiar un poquito cómo se comportan, cómo se mueven, puedes llegar a una entrevista de trabajo, ver a la persona que te está entrevistando, si te mira a los ojos, si mira tus manos, qué es lo que está observando. En la serie de los geos de Amazon Prime, el inspector Pelayo, no sé si lo habéis visto la serie, No, por favor, impresionante. No. El que es el instructor de los geos dice una cosa muy interesante. A mí, cuando yo mando a hacer algo, no me interesa lo que están haciendo. Me interesa ver a los otros que están mirando. Porque así puedes ver realmente el comportamiento primitivo que tiene esa gente. Entonces, es eso, no es simplemente centrar nuestra atención en cómo habla.
cómo se expresa. No, hay más cosas. ¿Cómo tienes la mano esta y la otra? Si estás no peinado, pero sí sonríes de una forma o de otra. Hay una cosa que se llama la sonrisa de Bunsen, que es la sonrisa de Bunsen, que es la sonrisa sincera, ¿no? Esto se estudió hace un tal Bunsen, creo que era francés, hace más de un siglo, que hacía un estudio a nivel fotográfico con los primeros daguerrotipos, que se llamaban antes las fotografías, con pacientes aplicando diferentes descargas eléctricas, ¿no? Y detectó que una sonrisa sincera no es aquella que estás con las comisuras para arriba, es aquella en la que implicas los ojos y que se te arruga esto, las patitas de gallo, ¿no? Cuando tú haces esto, puedes detectar una sonrisa de verdad. Por eso cuando vemos a políticos, es que lo veo cada día, que están así, dices, qué patán. ¿No te han enseñado esto en primero de política? Pero me habría gustado muchísimo aprender esto en el colegio. Me encanta la conversación, me encanta lo que puedo aprender contigo y me habría gustado de verdad aprender esto en el colegio, cómo comportarme, cómo portarme mejor, cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo gestionar mi dinero, porque en el cole aprendemos un montón de cosas. Ujú. Y de repente con 18 o 20 te choca la vida y no has entendido nada. No te sirve de verdad un 20% de todo lo que has aprendido, pero el resto no sabes cuál es el comportamiento, cómo debería hablar. ¿Qué opinas de eso? ¿Dónde falla el sistema educacional? ¿Cómo se puede mejorar? Falla en no tener en cuenta el futuro de la gente. Por eso muchas veces cuando los chicos llegan a los 18 años no saben qué quieren hacer. Tienen que elegir una carrera y en muchos casos la dejan para meterse en otra. O la dejan, como fue mi caso, para estudiar una formación profesional. Y al final dije, esto es lo que me gusta. ¿Qué nos enseñan en la escuela? ¿La profesora de literatura nos enseña a leer un texto? No. Nos enseñan, ya desde pequeñitos, que esos símbolos, que son letras, significan esto y se pronuncia así. Cuando las juntas tienes palabras que tienen un significado. Cuando juntas las palabras y tienes frases, tienes un significado más completo. Pero nunca nos enseñaron lo que era el subtexto, ni el contexto. Y por supuesto no nos enseñaron a leer, ni a leer correctamente, Ni a comprender. ni a comprender. La lectura de comprensión es una de las primeras cosas que yo enseño. Vital. Entonces, si tú empiezas a leer un texto, que esto es una lección que doy a todos mis alumnos, si tú no eres capaz de leer un texto y entenderlo, no lo vas a disfrutar. Y si no lo disfrutas, no me harás disfrutar a mí. Ni a mí ni al resto de personas a la que le estés leyendo ese texto. Entonces, si ya desde la escuela no te enseñan a leer, si te enseñan a descifrar ese código para saber qué es lo que dice, pero no a leerlo, no a pronunciarlo, no a comunicarlo. Entonces, ¿qué tenemos? La escuela, la casa y los amigos. En la escuela no nos enseñan a leer. Nuestros padres a lo mejor pues gritan mucho y culturalmente pues tenemos esa manera de gritar hablando, ¿no? Y luego nos juntamos con nuestros amigos, que también vienen de sus padres. Entonces, ¿quién leches nos enseña a hablar, a comunicarnos de forma correcta, a mantener una conversación? Hablamos, pero no prestamos atención. Y ese es un gran problema. Por eso es de lo que estamos hablando y por lo que a mí me gusta mucho tener charlas, porque si una charla, yo estoy diciendo algo y la otra persona me hace una pregunta en función a lo que yo he dicho y no a lo que tiene apuntado, Claro, no, nunca. es una maravilla. Claro, Yo he tenido nunca. ocasión de hacer entrevistas y tener 4 preguntas preparadas y al final han salido 20. ¿Por qué? Porque de lo que me están diciendo estoy teniendo un feedback que digo, ostras, me está diciendo algo por lo cual puedo preguntar otra cosa. Esto no nos lo han enseñado. No nos lo han enseñado. No nos enseñan a hacer buenas preguntas, que eso es vital. Ahí está. Si extrapolamos esto a la educación física, yo cuando hacía educación física no me educaban en mi físico, en nuestro cuerpo, cómo correr bien, cómo comer bien. ¿Qué hacían? Pues a ver en cuánto tiempo corres los 50 metros lisos, a ver en cuánto puedes hacer de press banca, cuánto puedes hacer de salto. Pero no. Te evaluaban, pero por las capacidades que tú ya tuvieras. Entonces, no lo llames educación física, llámalo gimnasia. Llámalo gimnasia. Y ya está. Y entonces no me tendrás que evaluar por cosas que son absurdas. Y con esto otras tantas cosas. Las matemáticas. Leche, se enseña matemáticas aplicadas a lo que tienes que hacer, a lo que realmente te va a servir. Lleva las matemáticas y en determinado punto enseña a hacer una factura.
Que a lo Claro, mejor muchos serán calcular autónomos. un IRPF, un IVA o no sé qué, que no entiendes nada. ¿Cuánta verdad? Pero bueno, lo hemos Claro, hablado es en muchos verdad. podcasts, David, y al sistema no le interesa. Al sistema le interesa mileuristas, soldados, no generales. Imagínate un pueblo lleno de generales y que no hubiera soldados. Les interesa tener la campanita aquí eso de es. la gente. Y les interesa que la gente no esté empoderada, que no tenga educación financiera, que no sepan cómo comer, que no sepan escuchar, que no sepan... esos son intereses que es muy difícil cambiar, y eso tiene que ser un tema autodidacta de cada uno de nosotros. Por eso este tipo de programas, como tratamos de hacer John y yo, que es que la gente se empodere, que tenga autodisciplina y que tenga sobre todo autoconocimiento. Ahora con Internet es un mundo infinito para el aprendizaje. Yo de la escuela y de la universidad, de los años que estuve haciendo sociología, de los 4 años, luego lo dejé porque entró el plan nuevo, se me ha olvidado todo. Todo lo que aprendo es de los libros que leo, de lo que investigo, de Internet, de YouTube. Ujú. Creo que la clave es eso, Claro. el autoconocimiento y el tener inquietud, ¿no, David? Claro, es decir, llamarnos a nosotros mismos personas Eso es. cultas es algo muy presuntuoso, pero sí personas inquietas por el conocimiento. Inquietas. Tú puedes leer 1000 libros y ser un auténtico... Y que no se te quede nada. Te lees un libro y no sabes hacer una síntesis de ese libro. Claro. Y luego ser capaz de leer 10 libros, otra persona, otros 10 libros, y ser una persona mucho más culta. Y os voy a poner el ejemplo. Si tú te lees 10 libros de un tema, por ejemplo, política, pues marxismo, fascismo, comunismo, liberalismo, todo, ¿no? 10 libros Los diferentes. Vas a extraer unos criterios con los cuales cases más o cases menos. Esto me gusta. Y luego puedes sacar un poquito de todo, como buen ecléctico, y decir, tengo mi idea, y no casa ni contigo, ni contigo, Eso ni es. contigo, ni contigo. Eso es. Tengo una idea propia, completamente propia, Eso es. ¿vale? ¿Qué pasa con la gente que puede leer 1000 libros? Como por ejemplo le pasa al señor Pablo Iglesias, que se habrá leído 1000 libros, pero los 1000 De tienen lo que mismo, ver sobre lo mismo. sobre lo mismo. Leer 1000 libros sobre lo mismo no te convierte en alguien culto, te convierte en un fanático. Y eso es lo que le pasa a la gente extremista. No digo sobre la izquierda, sino Sí, también sobre la sí, derecha. sí, por supuesto. Hay gente en la derecha que es realmente fanática. Entonces, no significa que tengas que ser de los partidos mayoritarios en este país, por ejemplo. Es de que tengas tus propias ideas y seas capaz de defenderlas. Que no te ocurra, como muchos políticos, que les dicen, cállate, porque ahora el partido no puede decir nada porque estamos negociando una investidura y como digas esto la podemos cagar. Entonces, no, tienes que tener tus propias ideas. Por eso es tan difícil encontrar en la política gente que realmente valga la pena. Van a tus cursos los políticos porque yo pienso que el Congreso es un auténtico teatro. Wow, tío, me encantaría entrar allí y meterles un sopapo a todos. Metafóricamente hablando. Siempre me Pero les daría un repasito a todos. Y ojo, por principios no trabajaría con según qué partidos. Por principios. Pero yo creo que incluso con esas personas con las que no coincides en nada, incluso podrías enseñarles cosas que les harían incluso abrir los ojos. No para que cambien de opinión, sino para que no sean tan radicales, porque el radicalismo también viene mucho por... El radical tiene que hablar de esta forma de, pues no, a lo mejor si cambias esto, te cambia la estructura mental. ¿Qué es lo que pasa, Johnny, cuando tú que hablas tantos idiomas? Cuando hablas un idioma diferente, tu estructura mental casi que cambia. Uf. Es una barbaridad. Tú es imposible que seas un racista. Es imposible. Una persona con ganas de conocer, de viajar, de conocer y de compartir, es imposible que sea racista. Que esta es otra. El racismo yo no creo que sea un... No existe el racismo en sí. Existe la enfermedad mental que te convierte en una persona no tolerante. Pero bueno, esto es otro tema que ya aquí podríamos enrollar. Date cuenta que además el racismo siempre es un tema económico. Cuando viene un jeque con sus concubinas y en un yate eso, todo el mundo le hace la ola, pero o sea, es un tema más... No tiene nada que ver, yo pienso, con el color de piel, ni la religión, ni nada, sino es un tema de money, money, money. ¿Las palabras se las lleva el viento, David? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre. A no ser que digas una cosa determinada y se te queda en la cabeza. Que esto es la magia de la comunicación. Sí, pero me refería el poder de las palabras. Yo pienso que las palabras no se las lleva el viento. O sea, las palabras hay que medirlas mucho, hay que ir con mucho cuidado porque las palabras a veces pueden ser auténticas dagas, ¿no? Sí. Yo, a ver, las palabras se las lleva el viento, pero las historias no. Entonces tú, fíjate lo que comentaba antes de que no te enseñan a leer, te enseñan a descifrar palabras para saber qué significan. Pero si tú conviertes, es lo que tengo como nota en mi primer libro, que es una cita
bueno, a modo de cita, que es una frase que dice Aníbal Lecter en la serie Aníbal, la de Mads Mikkelsen, que es maravillosa. Y dice, ¿cómo era? El dolor es más llevadero si se convierte en una historia. Por eso creo que en la oratoria, en la forma de comunicarnos, tiene que ir implícito el contar historias, lo que ahora es tan conocido como storytelling. La gente dice, ¿qué es el storytelling? Te dices, pues el arte de contar historias. No, mentira. ¿Qué arte? ¿Qué arte? Si no tienes arte, tú no lo vas a aplicar. Si no sabes comunicarte, no lo vas a aplicar. Ahora, si eres capaz de contar una historia y que llegue a la otra persona y la pueda reestructurar en su cabeza y le cale como una idea, como en la película Origen, Inception, dices, wow, ahí sí que las palabras se las lleva el viento, pero una buena historia bien contada llega y se te queda aquí. Eso es. A eso me refería precisamente, eso quería llegar. Sí, exacto. Hablaba un poco para conocerte más de tu lado humano, un par de preguntas, no sé, por ejemplo, ¿qué te motiva y qué te desmotiva? Me desmotivan muchas cosas y por ello intento no pensar en ellas. Me desmotiva mucho lo que está ocurriendo ahora. Me gusta estar informado de todo, me gusta ver todo aquello que la gente no quiere ver, meterse en Twitter y ver las barbaridades que están ocurriendo ahora, por ejemplo, con el tema de la guerra. Eso creo que es necesario que lo hablemos. Sí, me duele mucho verlo. Y os juro que me quedo descompuesto, no viendo determinadas atrocidades, sino viendo cómo hay algunos que las blanquean o que las ocultan o que se ríen. Eso me duele. Por lo tanto, me deprime mucho. El grado más alto de cinismo que se puede tener, o sea, esa polarización que está existiendo ahora, que si eres pro o contra Palestina, en mi humilde opinión, no creo que haya nadie que esté en contra de Palestina. Están en contra de unas acciones violentas, terroristas de un cierto grupo, es cierto que es mayoritario. El problema es muy complejo, la geopolítica es muy compleja, pero se está tratando de dividir a la población como siempre están tratando de hacer. Nos están polarizando, nos están enfrentando desde ese momento y en esto todo el mundo tendría que buscar un equilibrio. Aquí no hay buenos ni malos, todos son buenos, ninguno son buenos, todos son malos. Todos son intereses geopolíticos, intereses del gas, intereses de sometimiento, quiero decir. Yo, cuando mucha gente me ha preguntado, porque saben que me apasiona la geopolítica, ¿qué opinas de esto? Yo no me posiciono, no pienso que unos tienen la razón y otros no, y viceversa. El problema es muy complejo y es un problema creado, porque hay que saber que el propio Estado de Israel, Inglaterra, etcétera, son los que crearon a Hamás y en su día le financiaron al Frente de Liberación de Yasser Arafat, de Palestina, el Frente de Liberación de Palestina. Entonces es un tema muy complejo. ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando? Porque yo también pienso que es una cortina de humo, viendo que esta guerra que está entre Europa ya se está perdiendo, ya se les el chiringuito, ya no más de sí, tenían que buscar otro conflicto, porque yo pienso que nada es casualidad en geopolítica. No, a ver, lo que es una realidad es que lo que ocurrió el día 7 de octubre, escuché a un experto en historia que decía, esto que hablan de que este ataque lo han estado planeando durante un año, ¿qué va? ¿Qué va? Se ha planeado seguramente en unos días. Y precisamente, ¿por qué? Porque Israel estaba negociando, así como ha negociado con Egipto, ha negociado con Marruecos, estaba negociando con Arabia Saudí y querían dinamitar eso. Por eso vino ese ataque, con todas las barbaridades que hicieron. No podemos llamarlo ni animales, son bárbaros. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en un momento dado? Pues viendo cómo uno se posicionaba de un lado, otros de otro, manifestaciones, dije, a ver, no puede ser que la gente sea tan de cerrarse solamente a una posición. ¿Qué hice? Dediqué un día entero, no sé si fue el día 11 o día 12, 4 días después de los ataques, dije, mira, es una cosa que yo desconocía, voy a ver cómo es la historia de Israel y Palestina. Y empezó en el año 45. La gente no se da cuenta. Es que Acabó a la mí guerra. me entristece tanto que la gente no tenga un mínimo de educación política, histórica, de geopolítica, porque, como he dicho antes, nos afecta a todos. No cuesta nada, en vez de ver tanto fútbol y en vez de estar tan aborregados, tan entretenidos en estupideces, en saber un poquito el origen de las cosas, porque quien no conoce la historia es un niño eterno. Exacto. No tiene ni idea de nada. Es un trozo de carne andante. Pero la cosa que duele más, hemos evolucionado tanto y no hemos avanzado para nada.
la tecnología está avanzando de una manera increíble. Nosotros como ser humanos vivimos más, pero siempre guerras. Yo esto no puedo, esto no Pues, puedo, es muy triste. pero Lo sé que es algo económico, eh, lo sé que resuelven las crisis desde ahí parte, no, pero es imposible. ¿Por qué niños y mujeres tienen que sufrir todavía por estas es muy guerras, de es muy verdad? sencillo a las élites socioeconómicas, esos niños, esas mujeres, ese pueblo, no les interesa. Para las élites es como si en tu casa tienes una epidemia de cucarachas, las fumigas, te levantas por la mañana, barres y no tienes... Si entendemos y estudiamos un poquitín o queremos averiguar, interesarnos Es que en vamos a ver profundidad. precisamente el contexto, que tú que lo has estudiado, yo lo he estudiado muy profundamente, pero el invitado eres tú y quiero saber tu opinión, Vale. porque precisamente es un estado artificial creado Mm. por Vale. Estados Unidos, por Inglaterra, en el año 45, en unos territorios. Es muy complejo. Correcto. Es muy complejo. Correcto. Es decir, antes que nada voy a daros otro contexto de lo que voy a decir. Lo que voy a dar es una opinión. Absolutamente. Puede ser una opinión un poquito más formada porque me he interesado más en aprender. No tengo un criterio porque no soy historiador. Yo creo que eso es importante. Tú tienes un criterio como fisiculturista, pero yo tendré una opinión al respecto. Es decir, no estoy tan formado como tú en ese aspecto, entonces tendré una opinión, no tendré un criterio. Entonces voy a dar mi opinión respecto a lo que he leído, lo que he podido informarme. Partamos de la base de que lo que dice el Corán, y aquí tuvisteis a un musulmán, me vi la entrevista, era maravillosa, que explicaba que el Corán trata a las mujeres como reinas, que no es lo que se vende, y que al final se está tomando la palabra de Dios, de Alá, para hacer auténticas atrocidades. Partamos de la base de que toda esta gente radicalizada se cree que cuando mueran, en la guerra o no, van a ir al paraíso, ¿no? ¿Su objetivo cuál es? Punto número 1. Si puedo morir, antes llegaré al paraíso. Segundo punto. Es igual si te mato a ti o si me mato a mí. Cuanto antes muera, mejor. El tercer punto. Esta gente piensa que toda tierra que han ocupado en algún momento de la historia les pertenece. Entonces vamos a dárselo todo, ¿no? Vamos a darle media Europa, media España. Vamos a dárselo todo. Entonces, con este pensamiento tan radical, y eso que no hablo de los musulmanes, hablo de estos grupos islamistas radicalizados, ¿vale? O sea, las cosas por su nombre. Esta gente no se puede negociar con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren. Su objetivo no es negociar. Su objetivo es acabar contigo. Y si yo puedo acabar conmigo en ese proceso, mejor que mejor. Entonces, ¿qué vas a hablar? Como tú bien has dicho, acaba la Segunda Guerra Mundial, en el 46 se crea un Estado, luego en el 48 se crea otro, e instantáneamente lo que se hizo en ese terreno que ahora consideramos como Cisjordania, Franja de Gaza e Israel, ahí era un lugar donde vivían todos juntos, por pequeños poblados y gente mezclada. De hecho, ahora mismo en Jerusalén siguen viviendo musulmanes y se llevan bien, no hay ningún problema. Pero se ha llevado todo a un nivel tan radicalizado en el cual no se ven las cosas con perspectiva. Cuando te dicen, es que en el 48 ya Israel, el típico mapa que te ponen, todo era Palestina. Eso es mentira. Es mentira, porque en el momento en el que Naciones Unidas, bueno, la ONU creo, dijo, vale, Estado de Israel, Estado palestino, fantástico. Al día siguiente, los países que eran árabes declararon la guerra a Israel porque no los pueden ver. Fue al día siguiente. Entonces, ¿qué se hizo? Defenderse. A partir de ahí podemos entender lo que nos dé la gana. Si es que tú me has invadido, te has quedado con terreno y, ostras, a ver, cada uno tendrá su punto de vista, pero no hay que ser tan cínico como para decir, este país ha ido comiendo territorio al otro. Unilateralmente, no, primero me has atacado tú. Entonces, todo fue un conflicto geopolítico. Sabes que utilizaron a los yihadistas, los ingleses los utilizaron durante mucho tiempo contra los otomanos. Ese territorio se lo quedó Inglaterra, todo lo que era Palestina y como tú dices, yo, resumiendo un poquito el tema que cada uno investigue, y esto para no alargarnos en esto, que tampoco es un programa de geopolítica,
Yo pienso que tanto el sionismo como el yihadismo o el islamismo radical son la misma moneda en distinta cara. Es algo muy peligroso, porque realmente también el sionismo llevado de forma radical es también muy peligroso, que no tiene nada que ver con el judaísmo, que es una gran religión, y con el islam, que también es otra gran religión. Yo soy agnóstico, pero la respeto plenamente. Pero el problema es cuando se enfrenta ese sionismo con intereses de terceros países, ese yihadismo con intereses de terceros países, y todo lo que es un pulso y una lucha que al final, en resumidas cuentas, el único perjudicado es el ciudadano de a pie o el pueblo. El civil, claro. Hay una frase que dijo, creo que es Ernest Hemingway, que dijo, todas las guerras en la historia que han tenido como base la religión han sido una batalla por ver quién tenía el mejor amigo invisible. Y si te lo planteas así, dices, es que al final podemos convivir todos perfectamente. En cuanto ya decimos, mi Dios es mejor que el tuyo, Alá es mejor que este, Mahoma... No la liemos, no la liemos. Las religiones pueden ser algo muy bueno, que pueden hacer cosas maravillosas, te pueden dar una visión del Islam con el Corán maravillosa. Con el cristianismo es otra historia, también tenemos nuestra historia negra, ¿no? Los que venimos de una religión más cristiana, aunque no la practiquemos. Todo está manchado. Todo está manchado. Todo. Guerras, la Inquisición, hemos tenido de todo. Si ahora llegamos a un punto en el que no somos capaces de aprender de los errores cometidos, de conocer la historia, para no volver a repetirla, es lo que hablamos de los fanáticos. Si tú te lees 1000 libros sobre el nazismo y el fascismo, no vas a salir de ahí, vas a salir un fanático. Eso es. Te acentúas más. Totalmente, te retroalimentas. Eso es. Aquí lo interesante sería tener a un judío, a un palestino y a un ortodoxo, si quieres, y que puedan hablar. Y veríamos que no son tan diferentes. Si no están radicalizados, no son diferentes. Nos gustaría hacerlo. Ahora mandamos un mensaje a la gente que quiere hacer, no un debate, pero una tertulia, una charla. Una tertulia, sí. Sería magnífico. Sería magnífico desde... pero siempre, Johnny, desde el respeto y la tolerancia. Es un proyecto que tenemos precisamente con Samir, con el chico que vino, de traer a un musulmán, evidentemente moderado, un cristiano católico moderado, un protestante. Un musulmán normal. Normal, claro. Que los hay, y grandes personas y gente que viene a colaborar, pero hay que diferenciar, precisamente. Esa radicalidad que viene de esas madrazas, de esas escuelas coránicas, claro, que desde niños, como tú has dicho, del señor el que antes tenía coleta y que vivía en Vallecas, que se lee todos los libros del mismo tema, entonces, ¿de qué vas a debatir con él? Es que ahora lo que es extraño, parece que lo que hay que remarcar es que hay que traer un musulmán, pero moderado. No. Es decir, es que la gran mayoría deberían ser moderados, igual que un cristiano debería ser moderado, igual que moderado. Todo lo que ya se pase es lo que realmente destaca. Entonces, al final, ¿qué es lo que quien no está un poco versado, y yo no lo estoy, en temas del Islam, entendemos que los que están cometiendo crímenes de guerra o no, pues es el Islam? No, son radicales. Y podrían ser del Islam o de cualquier otra religión. Son radicales. Entonces, así es. Además, entre ellos mismos, entre chiitas, suníes, es que es muy, muy complejo y daría para un programa. Ojalá tuviéramos a Pedro Baños algún día, wow, que es una eminencia, que yo sus libros me los devoro, y pudiéramos hablar un poquito del tema y que la gente aprendiera que todo no es ni blanco ni negro, como decía Aristóteles. En el punto medio está la sabiduría. O sea, quiero decir, es buscar esa confluencia, y realmente lo que se debería llegar, ya terminando el tema haciendo un punto final de esto, un epílogo de esto, sería que tendría que haber un consenso, un equilibrio, que las dos partes tuvieran que convivir y que ambos cedieran, porque de eso se trata. No es porque ahora con el armamento nuclear que tanto tiene Irán como tienen los otros lados, se puede provocar un auténtico desastre si se lleva al extremo, y si se sataniza a unos y se pone como los buenos a otros. Es muy complicado, y yo invito a la gente que lo estudien, y se darán cuenta de que es muy complejo. No tiene nada que ver Gaza con Cisjordania, no tiene nada que ver un judío con un sionista, no tiene nada que ver un musulmán moderado con un yihadista. O sea, que la gente estudie y que no vea a buenos y malos, porque hay muchos tonos de gris, desde el blanco al negro. Cambiemos de tema. David, yo pienso que hemos hablado en off, no sé si has hecho reportajes antes o algo así, pero ¿tienes alguna anécdota, alguna historia que ha pasado en Sombania?
Sí. Nos gustaría escucharlo, por favor. Vale, vamos a hacer un poquito de storytelling y os cuento una historia. Por favor. Yo antes de la pandemia, yo trabajaba en Canal 4, en una televisión local de aquí de Mallorca, y era cámara redactor. Entonces yo iba con la cámara, con mi cámara, hacía mis propios reportajes, me los locutaba, me preparaba la pieza. Y claro, yo un día le dije a mi jefa de redacción, por favor, deja de mandarme al Parlamento a entrevistar a políticos que me aburren mucho. Hacer cosas más sociales o si hay algo un poquito más animado, pues oye, mándame, ¿no? Si hay que tirarse de un puente con una cuerda, yo me lanzo. O sea, a mí me encantan estas cosas. Wow. Y un día me llamó y me dice, ¿quieres ir a Son Baña? Y os juro que se me quedó la cara de decir, te has pasado, te has pasado. Pongamos en contexto, Son Baña era el barrio, Sí, el sí. barrio de la Mallorca. Era y es Es lo que queda. lo que queda. Lo que queda. Entonces, hace 4 años, hubo una orden judicial para empezar a derruir las casas, ¿no? Entonces, claro, el primer día que iban a entrar a demoler casas, claro, se parapetó aquello de policías, fue la prensa, fuimos nosotros a las 8 de la mañana, los habitantes del poblado, tirando piedras, nosotros resguardándonos, y hubo un día que me dijo la jefa de redacción, tienes la ocasión de entrar dentro de Son Baña y con protección. Y yo, ¿protección de quién? Porque yo de la Policía Nacional me fío, o sea, hasta el infinito y más allá. Pero ostras, que hay gente ahí que es delicada, ¿no? Según en qué actitud te vean, ¿no? Y me dice, no, vas a ir con el abogado del poblado gitano y vas a ir protegido, porque vamos a ir a contar la historia de los gitanos que están en el poblado. ¿Ya? Vale. Esto es otra cosa, ¿vale? ¿Qué pasó? Llegamos allí, quedamos con el abogado y fui yo y el abogado, y yo con la cámara. Yo pegado al abogado, pero vamos, a medio metro no me soltaba. Iba con la cámara y dije, no voy a grabar hasta que no me den permiso para grabar y que no se sientan ofendidos. Hubo un momento que me sentí con la tranquilidad, porque veía que aquello era normal, y me aparto 2 metros. A la mínima que una persona me vio que estaba separado, me amenazó de muerte, me amenazó con romperme el material, y yo digo, ostras, ¿qué hago? ¿Diálogo? Entonces puse un poquito en práctica la conversación y dije, no, sí, tranquilo, yo vengo aquí a contar lo vuestro, vengo con vuestro abogado y vengo a defender por lo menos vuestro punto de vista. Pero lo que yo vi allí dentro, y eso que fue light, era realmente desagradable. Esto de que se habla tanto ahora de las zonas no-go, Son Baña es una de las primeras zonas no-go que ha habido en España. Esas zonas a las que no puedes entrar porque no sabes qué te puede pasar. Ahí solamente entraba gente y porque ahora estoy muy desconectado, entraba gente que iba a comprar. Sí, como en Madrid La Rosilla y muchos sitios que eran Exacto. auténticos, parecían películas de zombies. O sea, yo Claro. que he vivido muchos años en Madrid y he pasado alguna vez por ahí, la verdad que es tenebroso. O sea, ves a Sí. la gente simplemente, claro. Y muchas veces los peligrosos no son los yonkis, sino precisamente los que no quieren Totalmente. que se dé foco y se dé luz a eso, porque la base de todo eso es la clandestinidad. Claro, entonces nada más llegar, antes de entrar dentro del poblado, tú ya veías en los costados del cacho de tierra que daba al poblado animales muertos que nadie quita de allí porque nadie va a hacer una limpieza allí, todo bastante quejumbroso y, digamos, desagradable. Luego entras y tuve la ocasión de entrar en una casa. No voy a decir que fuera lujo, pero vamos, esa tele no la tenía yo en mi casa. Esa tele de 85 pulgadas no la tiene en casa. Es decir, la imagen que se ve de fuera, lo que se ve dentro es otra historia. De la misma forma que, estando allí, pues tuvieron un aviso de que había un yonki que estaba allí inconsciente y que le intentaban despertar y no, estaba en coma. Llamaron a una ambulancia, vino y yo lo tuve delante. Vi cómo nos sacaban a una persona completamente inconsciente que a lo mejor ya había fallecido y la sensación que te queda es la de, ostras, vivimos tan bien y nos lo quieren destrozar tanto, pero vivimos tan bien, que dije, madre mía. Pero ese olor que tú tienes al entrar en estos sitios, de podredumbre, de dejadez, de suciedad, ostras, lo tengo aquí metido todavía. El olor de un animal doméstico podrido en la calle, no se te va. Y os lo digo yo que no he entrado ahí con un arma, he entrado con una cámara. Pero, ostras, es una experiencia que yo creo que mucha gente debería conocer. Igual que lo que le pasa a Ursula von der Leyen, ¿no? La presidenta del Consejo Europeo, ¿no? Sí. Que hasta que no se encuentra con las cosas de verdad, hasta que no ha ido a Israel y ha
visto cómo ha tenido que entrar en un búnker porque había un misil que iba hacia ella, no ha decidido tomar decisiones. Hasta que nosotros no nos encontramos con según qué cosas, no somos conscientes. Así es. Entonces, el que también esta es otra. Esta gente que se queja tanto, esta generación de cristal de ¡ay, es que se me ha roto la uña! Y te puedes ir a tu puñetera casa. Vete a la... No tienes ni idea de dónde vives. Y yo seguramente también viviré un poquito en algunos aspectos en esa burbuja de decir, no sé a qué me enfrento y vivo súper bien. El día que me enfrente a ello diré, uff, madre mía. Entonces, debemos conocer, por eso hablamos tanto de, ostras, investiga, lee, métete de cabeza, juégatela a conocer cosas, a lo mejor te sorprendes a ti mismo. Sí, ya. Antes has dicho una cosa muy buena sobre tu canal de YouTube y cómo te expones, como yo digo en pequeño comité, a puerta gallola, porque es una expresión que no se puede utilizar mucho, porque todo lo que es término taurino, a mí no me gustan nada los toros. No, a mí tampoco. Respeto a quien le No, guste, a mí- pero no me gustan nada. A mí me encantan los toros, pero detesto las corridas. Eso es, quiero decir, pero el concepto de a puerta gallola, ¿tú afrontas la vida a puerta gallola? Defíneme a puerta gallola. A puerta gallola. A puerta gallola es el torero que se pone cuando sale el toro más impetuoso sin que el picador le haya esto y se expone en la puerta según sale. Eso es salir a puerta gallola, que es una expresión muy castellana que a mí me gusta mucho y es cuando uno se expone, como ahora mismo me estoy exponiendo, a puerta gallola, delante de toda la gente, a las críticas, a los haters, a se ha equivocado, no ha dicho bien ese nombre. A eso me refiero. ¿Cómo llevas eso desde tu visión o sea, desde tu postura de comunicador, habiendo trabajado también en medios? Yo ahora actualmente los llamo medios de desinformación porque yo no sigo nada de esto, solamente Totalmente. me guío por internet, medios alternativos y busco que sean lo más independientes posibles porque dime quién paga la tinta y entenderás el mensaje, todo es así. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo llevas? Y luego podemos hablar precisamente de esta que hay de los medios de comunicación o de desinformación. Sí. ¿Cómo te expones a puerta gallola de nuevo? A eso es el torero. En ese momento es el momento más vulnerable que tiene, porque el toro sale con toda la energía y ahí puede pasar lo que sea. Eso es exponerse a puerta gallola. Vale. Me encanta la expresión. La comparativa con el toro y el torero creo que es muy buena. Primero, el torero tiene que saber lo que tiene delante. Esto es lo primero, ¿vale? Tiene que saber a lo que se enfrenta. Os voy a poner otra comparativa para que sepamos a qué nos enfrentamos y a qué no. Yo puedo ser una chica y decir, yo tengo el derecho a caminar por donde quiera y a la hora que yo quiera, vestida como yo quiera, y tengo el derecho de poder hacerlo. ¿Vale? Bien. También debería decirte que tienes el deber de saber dónde te metes. Entonces, lo que es muy irresponsable es querer hacer cosas porque te crees que tú tienes el derecho. Y tú como ciudadano o como civil tienes derechos y deberes. Yo tengo el derecho de ponerme delante de una cámara y contar lo que sea. Tengo el deber de ser responsable conmigo mismo. Y saber que si lo que yo pretendo hacer es enseñar, no voy a enseñar cosas que son mentira. Entonces, vale, tengo un deber. El deber de ser lo más sincero posible y lo más práctico y lo más analítico para decir la verdad y poder ayudar a la gente. Delante de una cámara, en lo que es, por ejemplo, YouTube, tenemos la suerte de que los podcasts no están editados o apenas están editados, ¿no? Es una conversación y es fantástico. Podemos ver un poquito más la sinceridad. Y os pueden ver a vosotros, sobre todo los que están acostumbrados, los que son suscriptores, y os ven constantemente y ya os pueden conocer un poquito. Cómo os movéis, cómo habláis, ¿vale? Entonces, creas ese lazo con determinada gente que son la gente que al final te quiere, ¿no? Y aunque, porque a mí me ha pasado, que gente que me ha visto y dice, es que es como si fueras amigo mío. Y yo, ya, ¿quién eres? Y yo soy suscriptor de tu canal. Y yo, hombre, claro, entonces sí que somos amigos, claro, estás acostumbrado a verme, pero yo a ti no. Entonces tienes que ser consciente de qué es lo que estás haciendo, de los peligros y beneficios y fortalezas y debilidades a las que te enfrentas. Por eso digo, tú puedes ir a puerta gallola, como dices, Eso es, siendo auténtico. siendo auténtico y sabiendo a lo que te expones. Eso es. Sabiendo a lo que te expones. Pero me ha gustado mucho al principio lo que has dicho, que uno puede ser esto, pero tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero, porque eso yo creo que es la clave de triunfar, aunque el concepto de triunfo es muy cambiante para cada persona, pero creo que es algo esencial, ¿no? El ser lo más
lo más auténtico posible. Claro, la gente que... Aunque decía Groucho Marx, que decía de una forma muy irónica, que si no te gusta mi forma de ser, no te preocupes, que ya tengo otra forma de ser, ya actuaré. Pero en este caso a mí no puedo actuar así como Groucho Marx. Exactamente. ¿Tú? No, yo no. No puedo. Yo tengo que ser yo Somos mismo. como los toros, se nos ve venir. Claro, aparte, si eres brutal, a mí me gusta ser brutalmente sincero, ¿no? Luego ya tenemos ese punto de que determinadas cosas no las podemos decir en según qué medios y tenemos que ir con cuidado. Pero si eres brutalmente sincero, lógicamente no vas a gustar a todo el mundo. No, Si pretendes gustar a todo el mundo, tienes un problema. Es mejor que seas tú mismo y te enfrentes de verdad a los que te van a querer y a los que no te van a querer. Porque no hay nada peor que querer hacerse un personaje e intentar mantenerlo durante el tiempo, porque al final eso se derrumba. La gente que esté viendo este podcast y que sea suscriptor mío o vea algún vídeo mío dirá, no eres la misma persona. Hombre, claro, yo cuando estoy en mi canal estoy mirando a la cámara y estoy hablando y estoy expresando y estoy comunicando de determinada forma, pero cuando estoy manteniendo una conversación es diferente, pero siempre soy yo, Sí. dentro de mis registros. Claro, esto lo cuento en mis cursos de oratoria. Tú tienes que ir a cada sitio vestido como tú te sientas a gusto. Yo vengo con una camiseta, con un color neutro porque me gusta. Si tuviera que dar una charla a un político, no iría así. Pero tampoco iría con americana, sí que iría con camisa. Entonces, no perdamos la esencia de nosotros mismos, pero entendamos el contexto en el que estamos. Entonces, yo porque no salgo por la noche, pero si yo voy a ir a una discoteca y voy a salir a las 5 de la mañana, intentaré no salir solo. Intentaré ir con cuidado. Porque aunque tenga todo el derecho, tienes el deber. Pero bueno, eso ya lo dijo Bruce Lee. Bruce Lee, para mí, uno de los mejores filósofos que ha habido, que la gente solamente lo asocia con las artes marciales, es decir, que pretender que la vida te trate bien, lo he dicho en otros podcasts, me repito, lo sé, no pasa nada. Pretender que la vida te trate bien es como pretender que un tigre hambriento te pille en la jungla y tú le digas, no me comas porque soy animalista y vegano. El tigre, si Exacto. tiene hambre, le va a clavar el diente. El Tao del Jeet Kune Do es uno de los libros más recomendables que existen. Eso es, un Y, grande Bruce Lee. De hecho, en el libro, creo que son las 20 o 30 primeras páginas, viene mucho de su filosofía. A partir de ahí ya viene un poco el entrenamiento, calentamiento, bla, bla, bla. Vale, pero esas primeras páginas, si tú cambias lo que es Jeet Kune Do por cualquier otra cosa, lo puedes aplicar a prácticamente todo en tu vida. Al amor, a la religión, a cualquier cosa. Lo puedes aplicar y tiene sentido. Por eso son palabras que van a trascender. Sin duda. Bueno, Van a trascender una él barbaridad. murió muy joven, pero creo que es de las figuras que más ha marcado y ha influenciado, por lo menos a mí. Antes decías, hablando de problemas, yo me acuerdo de una canción de Los Ilegales que a mí me encantaban. Yo soy de una generación Más mayor macarra que la tuya, mía. yo siempre he sido un poquito macarra, las cosas como son, me encanta ese punto macarra. Y decía la canción, yo tengo un problema, me gusta ver la televisión. Wow. Rebusca ahí el subtexto. Imagínate, ya lo cantaba por los años 80, 90. Sí. El de Los Ilegales. Tengo un problema, me gusta ver la televisión. Terrorífico a quien le guste ver la televisión, ¿no? Ujú. Sí. Es de las mayores pérdidas de tiempo que hay. Primero por lo que te puede intoxicar y aplico lo mismo en las redes sociales, ¿eh? No hablamos, por ejemplo, de YouTube, que está considerada como una red social, porque YouTube al final tiene un contenido que a priori nació para entretener, para enseñar o como portfolio. Ahora se ha convertido también en un medio de opinión, de información y de desinformación. En el momento en el que una televisión puede emitir en directo su contenido en YouTube, ya lo estamos pervirtiendo. Entonces, bueno, no deja de ser que tú veas lo que quieras ver. Pero sí que es verdad que en el momento, ya me encanta cuando sale Risto Mejide y dice, somos una televisión privada. No tenemos, o sea, la gente le puede acusar, tú cobras fondos públicos. Y él te dice, somos una televisión privada. Y te lo dice con esa sonrisa de creerse que lo sabe todo. Sí. No digo que sea imbécil, digo que su sonrisa es imbécil, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con todo a nivel político, incluso a nivel internacional? ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir? Pues si lo tenemos todo bien tocadito, entonces tienes que ir a informarte a otro lado. Por ejemplo, uno de los que le ha ganado a Risto y al programa es Kaki Minuesa. No sé si lo conocéis. Sí, claro. Kake, Minuesa, sí, Kake pues Minuesa. es un tipo que le ha metido una demanda y la ha ganado.
Y encima tienen que rectificar en la tele. Entonces, ostras, luego miras esto, igual que, ostras, Dani Esteve, que es que lo adoro con locura, igual que a Sergio Luque. A Dani Esteve, cuando vi que lo teníais aquí, dije, ay, por favor, uno de mis ídolos. ¿Ídolos por qué? Porque ha tenido 8.000 desocupaciones y no ha tenido ninguna condena. ¿Por qué? Porque sabe hacer las cosas. Es un profesional y Es una una persona maravilla. como la copa de un pino. Y para mí es un honor estar sentado en el mismo sitio que puso su... O sea, eso es brutal. Entonces, sí, o sea, los medios... Ya está. Y ya me has contestado todo. Con que- tu mirada, el body language tuyo lo he cogido. El brillo de tus ojos cuando me has dicho los medios, ya está. Que cada uno opine lo que le salga del forro de los... Claro. Pam, 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 pam. Y yo trabajando en televisión, yo he vivido la manipulación. De decir, esto no lo cuentes así, cuéntalo de esta otra forma porque no nos interesa estar mal con esta gente. Y yo, de verdad, vale. Eso que había aprendido yo cuando estudiaba, no periodismo, pero sí la formación profesional en audiovisuales, aquello que me habían dicho de que el periodismo es manipulación, porque siempre hay alguien que paga, cuando lo viví en mis propias carnes, que ya me lo creía, pero cuando lo viví dije, ¡ay, qué hostia de realidad me acaban de dar! Y dije, vale, entonces cada cosa que vea intento que sea lo más independiente posible. Ni más ni menos. ¿Qué políticos tú crees que con su body language y con su lenguaje te dan más ese sentimiento de que sean sinceros? Bukele, tú cuando lo oyes o sea, no estamos en El Salvador y no lo tenemos al día a día, no sé que nos pongamos en YouTube a mirar mucho contenido de comparecencias suyas, ¿no? Pero lo que se le ha visto, incluso creo que fue en Naciones Unidas que estuvo hablando, Sí. dices, con la tranquilidad y con la pausa, un tipo que ha hecho lo que ha hecho, metiendo en la cárcel a toda esta chusma que había por la calle y que los ha metido en una prisión, tú dices, este tío tiene que ser como un geo, ¿no? Es de una máquina de... ¿no? Y dices, no, este tipo, tú lo oyes hablar y dices, ahora entiendo lo que es la fortaleza y lo que es la debilidad. Yo veo, por ejemplo, a Pedro Sánchez y lo veo un tipo débil. Es un tipo débil. Es un tipo, aparte de lo que podemos entender si es o no manipulador, que ahí ya cada uno tendrá nuestra opinión, ¿vale? Pero es un tipo débil y Bukele es un tipo fuerte. Ha antepuesto la seguridad de la gente por encima de él. Y además, perdona que te haga un inciso, David, jugándose su propia vida, porque quien va contra esto sabe, como decía Dani Esteve, que es un auténtico valiente Dani Esteve, que ha sido un honor tenerle y tener su amistad. Esta gente que nada contra corriente, esta gente que va contra el sistema, y contra el sistema es ir también contra los oligarcas, como ha ido Bukele, contra esos fiscales corruptos, contra esos jueces corruptos, no solamente por los de los tatuajes y las maras, sino ha ido a por la podredumbre del sistema, porque las maras solamente era una parte del problema. Y él ha solucionado todo. Y a mí, sin entender de body language, como tú que eres un profesional en esto, me da esa sensación de confianza, de hablar poco, hacer mucho, que esa es la clave, ¿no? Hacer que lo que uno hace sea suficiente en vez de tanta palabrería, porque como decía el estoicismo, cuando tú tienes que adornar demasiado las cosas, de caer demasiado en la retórica, pierdes un poco la esencia, ¿no? Sí, vamos a poner otro ejemplo. Ahora también pues habrá gente que tendremos a favor y en contra. A mí me gusta mucho Milei. Totalmente. Pero porque es un tipo que está ahí para intentar solucionar las cosas. Y una gran oratoria. Es vehemente. Es un tipo que le pone pasión. Esa es una de las claves, creo que son importantes a la hora de hablar, ¿no? Cuando tienes que hablar con pasión, habla con pasión. A mí me encanta hablar, me encanta conversar y por eso muevo las manos, muevo las cejas, me encanta comunicar en mi conjunto. Y cuando hablas con vehemencia, exageras mucho más, tanto con la voz como con el cuerpo, y es lo que le pasa a Milei. Milei, si lo ves junto con Bullrich o con Massa o con los otros, ves que los otros están cortados por el mismo patrón de el político tiene que hacer esto, no se puede mover de aquí, tiene que tal, no sé cuánto, y dices, me aburres. Ves a Milei y yo me lo paso bomba. Yo me entretengo, me lo paso bien, digo, este tipo no está manchado Con los clichés. con los clichés de un político. Quiero verlo. Y me veo el debate presidencial, luego me veo el segundo, luego ayer me vi el A mí debate, me pasa lo mismo. Además, el cierre de es campaña. curioso, David, si te das cuenta de la entrevista que le hizo Tucker, que es Sí. un gran, para mí, de los pocos, Súper calmado. ole Tucker, batió récords. O sea, están arrasando a los grandes medios de los oligarcas de las élites. Ahora
desde Twitter, ahora X. Esa creo que dicen que ha sido la entrevista con más visualizaciones de la historia. En un breve corto espacio de tiempo. Eso es algo brutal. Mm. ¿Es el futuro X? En el sentido de la libertad de expresión, de llevar... Censura y de la todo. censura, de ir un poquito... Para la gente que no somos políticamente correctos, ¿hay esperanza en eso? ¿Tú ves esperanza? Porque YouTube cada vez la censura va dando una vuelta de tuerca, va dando una vuelta de tuerca. ¿Tú ves posibilidades en Twitter o actualmente llamado X? Mientras esté centralizado, cualquier medio va a ser susceptible de estar manipulado. ¿Por el algoritmo o por censores oficiales? Censura oficial. Facebook tiene censura oficial. Eso lo sabemos todos, sí. Nos pasa en la plataforma en la que estamos. Sí, nosotros de hecho cortamos un montón de palabras y por esto disculpáis, perdonáis, pero ese por algoritmo, porque tenemos todo el canal en rojo y amarillo, no se puede seguir en esta manera. Claro, O espero sea, dicho lo que ha dicho mi socio y amigo Yone, romper el algoritmo, romper el sistema, suscribiros, poner me gusta, compartir, hablar de nuestro canal y ser un poquito en ese sentido políticamente incorrectos. Perdona la introducción. Dale like, suscríbete, únete al canal, haz todo lo que... Todo. Hace años que no digo yo, si no estaría cansado de decirlo en todos los vídeos. Bueno, entonces, cualquier medio de este tipo que esté en manos de alguien y que haya movimiento de publicidad, tenemos un problema. Ya ahí podemos tener censura. ¿Por qué? Pues porque determinados... Esto nos pasa en YouTube, por ejemplo, y podemos hablar libremente. Hay publicistas, gente que se quiere publicitar, que no quiere que su publicidad aparezca en un canal donde se habla de X tema. Bueno, vale. ¿Podemos tener censura? Bueno, no lo llamaríamos censura, hay una libertad, ¿no? Claro, ojo, si tú en tu canal estás despotricando, por ejemplo, sobre las mujeres y tú eres un misógino, pues las empresas de productos femeninos no se van a querer publicitar en tu canal. A lo mejor alguna barbería de cosas de espuma de afeitar o algo, ¿no? Pero un poquito Claro, más. entonces siempre va a estar manipulado. Ahora, ¿qué pasa con X, con el antiguo Twitter? No sabemos qué va a hacer Elon Musk. Elon Musk es un visionario, es uno de los personajes que más me gustan de la actualidad, por lo valiente que es a la hora de afrontar proyectos nuevos, retos nuevos. Dices, qué maravilla poder tener todo lo que este tío se está jugando y rompiendo un poquito las normas de cómo se hacía antiguamente, pero no sabemos qué va a hacer con X. Pero ya de momento con Twitter le dio un cambio a todos los censores, los mandó a la calle, o sea, hizo un cambio copernicano absoluto. O sea, quiero decir, yo no sé si todo el mundo, evidentemente, se mueve por intereses, pero también yo quiero tener esperanza que esa solvencia económica, esa posición económica, le pueda permitir trascender, dar una aportación a la sociedad, que no todo es ganar dinero, porque una de las cosas que me gusta de Donald Trump precisamente que tiene dinero para 1 millón de generaciones, que lo que hace no es por potenciar ese dinero, sino es por equivocada o acertadamente intentar servir al pueblo. Es que tú puedes decir que te gusta algo y no por eso tienes que... Y no por eso tengo razón. Es mi humilde opinión. Y no tienes por qué comulgar con todas las opiniones de determinada persona. Eso es. Es decir, no te pueden cancelar, no te pueden señalar simplemente porque digas, a mí me gusta tal personaje. No. Yo puedo valorar mucho lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial con el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, cuando su representante principal comenzó a dar discursos de determinada forma. ¿Puedo decir que me gusta eso? Puedo decir que me gusta. No estoy alineado con las ideas, ni muchísimo menos, pero me gusta porque fue un momento en el que ese personaje, en el año 27, cuando salió de la cárcel, 1927, comenzó a estudiarse a sí mismo, junto con su fotógrafo, haciendo fotografías para ver cuáles eran las mejores posturas que tenía que hacer en los discursos, y hay fotografías, si buscáis el nombre de esa persona, que empieza por A y acaba por está, leer. ya, quedó claro. Entonces, buscas fotografías. ¿Fue un manipulador nato? Totalmente. Totalmente. O sea, la manipulación Utilizó llevada al la extremo. propaganda al extremo precisamente a lo que te dedicas tú, porque ahora mucha gente, tanto de tu oficio como de la psicología social, está metida de lleno en todos estos experimentos sociales, que es lo que ha pasado anteriormente, viendo cómo se comportan, y hay cantidad de estudios como yo he nombrado, el de la Universidad de Stanford, que he nombrado, que unos les hicieron hacer el papel de carceleros y otros de presos. Sí. Y llegó a haber un verdadero desastre. Escabechina, sí, sí. Y eso demuestra que el ser humano Se corrompe. esencialmente se corrompe, es malo. Otro experimento que fue muy triste
Beasley, ahora no me acuerdo, no sé bien el inglés, no me lo critiquéis, lo buscáis en internet. Fue un experimento que un psicólogo social buscó una serie de gente para que hicieran preguntas a otro grupo de gente y que si esas preguntas no eran acertadas les soltaran descargas eléctricas. ¿Has oído el estudio? Sí. Ese estudio fue brutal. O sea, ¿hasta qué punto el ser humano se puede dejar llevar a hacer cualquier tipo de atrocidades? En ese estudio, esas descargas que sometían gente aleatoria, no gente con un perfil ni un nicho específico, fueron capaces de mandar descargas que hubieran podido a los otros participantes del experimento, lo que pasa que los electrodos no estaban conectados, simplemente por... Es triste eso. Decía Epícteto que no creía en la amistad porque ponía un ejemplo de dos perros que se han criado juntos, soltaba un trozo de carne y dice, ¿qué pasa? Y eso que también se han hecho experimentos no invasivos del todo, con animales en los cuales se ha podido demostrar que la humanidad de los animales es mayor que la de los humanos. Es increíble. Retomando el tema de esto hablamos de la propaganda, Joseph Goebbels fue el quien la inventó. Es decir, se ha estudiado a partir de ahí cómo hicieron propaganda esta gente, cómo consiguieron mentir, que hasta cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el bando aliado tuvo que ir a Alemania y hacer aquello que llamaron la desnazificación, que era llevar a los habitantes de Alemania que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, llevarlos, ver las montañas que había ahí de personas muertas, y cómo el pueblo alemán se venía abajo diciendo, me han estado engañando. Estamos viviendo algo muy parecido. No acuso a nadie en concreto porque ocurre en muchos países. Tú sabes, David, que precisamente el bando ganador contrató y trajo a todos estos, gente de propaganda, a todos estos científicos. Werner von Braun. Eso es, y se los Claro. llevaron a los Estados Unidos precisamente para utilizar esa capacidad de la manipulación de la propaganda. Si llegamos a la Luna gracias a un nazi. Entonces, a ver, dejémonos de hipocresías y Ni los vayamos buenos a lo son tan práctico. buenos ni los malos son tan malos. Y ya está. No, Y sigue, perdona que te ni de interrumpa, broma. David. Me has preguntado antes la gente que yo sigo. Sí, pero antes creo que... ¿Me habéis comentado algo antes? Sí, políticos que tú sigues, que tú sigues... Ah, no, perdona, sí, comunicadores que tú sigues. Sí. Comunicadores. Comunicadores, Bueno, sí. os puedo decir también con los políticos. Voy a los políticos. Sí. Los políticos, a mí me gustaba mucho Espinosa de los Monteros, Me encanta. porque era un gran comunicador. No necesitaba hablar con excesiva vehemencia y es un tipo súper ilustrado. Y da mucha rabia ver en lo que se convierte en los partidos cuando la gente que realmente es válida, que la puede ver en cualquier partido, y que dices, ¿cómo se van? Julián Guita me parecía un político maravilloso, con una idea radicalmente opuesta a la mía, ¿no? Yo que tampoco sea de derechas o de izquierdas, pero yo no combrego con el comunismo. ¿Qué más? Ostras, pues Milei me encanta Bukele. Eres un liberal. Sí, si entendemos... Liberal libertario, como dice Totalmente. Rubén Gilbert. A mí me Que tú identifico seas, también. claro, que seas libre de hacer lo que quieras sin hacer daño a los demás. Que tú tengas tu propiedad privada y que te la puedan respetar. Eso no es decir que eres de derechas o de izquierdas, no. Es simplemente que respetas a los demás, respetas cómo es la gente y no con lo que nos encontramos en la actualidad de que, ostras, tenemos que tener el check en todos los puntos. Bueno, si soy de izquierdas tengo que ser esto. O si soy de derechas tengo que ser esto. No. Entonces, sé libre, sé como quieras, respétame, que yo te voy a respetar, y ya está. Amén. Amén. Y ya está. Y si me quieren llamar me quieren llamar liberal por eso, pues enhorabuena. Que la gente me Es ponga una la etiqueta más, es un una etiqueta. encajonamiento más, claro. Exactamente. Por ejemplo, una de las redes sociales que yo realmente uso como consumidor, no como creador, es Telegram. Telegram es algo que está completamente descentralizado. Nadie, es código abierto, nadie puede meter mano ahí. Entonces, por eso hay diferentes periodistas, investigadores que tienen sus canales, tú les puedes seguir, prefiero no dar nombre porque algunos están canceladísimos, pero los sigo y dices, ostras, aquí me estoy informando de cosas que no me están contando en la tele. Entonces, por ejemplo, Telegram, yo creo que siendo descentralizado y que no es fácil manipular, yo creo que es lo que ahora mismo más te puedes fiar. Interesante.
Claro, y otros Yo medios, por también. ejemplo, en YouTube, como al que sigo, César Vidal, Ujú. que me apasiona, es el tío más ducho, más preparado y más independiente que hay, gran escritor, periodista de investigación, etcétera, y entendido en geopolítica como ninguno. Yo es de los que, junto con Pedro Baños y alguno más sigo, eh, tienen su sistema de crowdfunding o su sistema de financiación de su canal porque saben que la censura les va a golpear, porque la censura precisamente es decir la verdad, pero la verdad que no interesa a quien domina. Eso es mi definición de censura. Puede ser verdad o no verdad, Yo, pero mira, dependiendo de quién por ejemplo, mande. en mi perfil de Instagram, cualquiera que me quiera etiquetar, cualquiera de esto, lo primero que hacen es decir que comparto información falsa. Entonces toda la gente con criterio empieza a seguirme diciendo, tú dices la verdad. Claro, Amén. imagínate. Cambiamos un poco de Sí. tercio, como dice siempre Sí, Luis. cambiamos de tercio. Hablamos un poco del cine y también del doblaje. Ujú. Por ejemplo, en Rumanía no existe doblaje. Nosotros miramos película en original, con la voz de original del actor y subtítulos. Y me parece mejor, porque es diferente escuchar una voz del propio actor y pienso que aprendes más un idioma como inglés. En mi opinión, pienso que mucha más gente en Rumanía habla inglés que en España. Pero es verdad que a Porque los rumanos... no hay doblaje, tú escuchas todo en lengua original, como Y las te- telenovelas Y también. tenéis una, es verdad, no he asociado eso porque yo todos los amigos y conocidos rumanos que he tenido, tenéis una capacidad muy grande con los idiomas y a lo mejor Sería por eso, no lo sé, gracias, es un complemento. No, es así, es así. Debería existir la persona que hace el doblaje, Es un mal necesario. Podemos extendernos opinas? un poquito más en esto. Pero es un mal necesario y bueno, de hecho el doblaje ya estamos a punto de cumplir los 100 años de la historia del doblaje. Si entendemos de dónde nace el doblaje, entendemos por qué tenemos doblaje ahora. Yo creo que, y soy partidario de verlas todo el contenido en versión original, subtitulado, pero versión original, ¿no? Así te abres la mente, lo que he dicho antes, más idiomas, entiendes más conceptos, pero si entiendes de dónde venimos, y es del año 1929, podemos entender por qué estamos aquí ahora. La primera película doblada en la historia fue El cantor de jazz. Quien inventó el doblaje fueron dos técnicos de sonido que le propusieron a la Paramount poder cambiar las voces en una película, porque la idea de la Paramount para poder vender no solamente en Estados Unidos y en inglés, sino en el resto del mundo, la opción que tenían era, bueno, vamos a coger dos actores de España, dos actores de Francia y vamos a regrabar las películas con el mismo decorado, mismos actores, pero solamente los que van a hablar, pero en otro idioma. Ahora mismo lo vemos como una aberración. Y dices, a ver, ¿a quién se le ocurre? Es decir, Los puentes de Madison, pues Clint Eastwood y Meryl Streep, no Ana Belén y José Coronado. No. No vemos sus caras, vemos la cara de Clint Eastwood con las voces cambiadas. Entonces, desde ese momento, que fue una idea de expandir y poder hacer que llegaran las películas a más idiomas en otros países, fue la idea principal. A partir de ahí, la rueda no ha parado. No ha parado. Y en España llegamos a un punto en el que vemos las cosas dobladas porque es más fácil venderlo así. Si ahora te venden Vengadores, pero tienes que verla en versión original subtitulada, ostras, que parece que ahora la versión original subtitulada es algo de culturetas, es algo de ser muy intelectual. No, es algo normal. Bueno, pero es bueno que la gente pueda elegir. A mí personalmente... tenéis razón, pero mucha gente que no domina los idiomas, que está muy cansada, que tal, yo lo veo un trabajo y una labor excepcional, el de un buen doblaje, y aquí en España tenemos unos profesionales del doblaje excelentes. Totalmente. Pero entiendo vuestra postura, que a nivel intelectual, a nivel cognitivo, a nivel de generación de neuronas, de inteligencia, es mucho mejor ver una película subtitulada porque es un valor añadido el poder poco a poco ir asociando esas palabras que escuchas con el texto. Quiere decir, pedagógicamente es muchísimo mejor, está claro. Sí, a ver, una cosa que la gente no suele tener en cuenta es que cuando tú ves una película en versión original subtitulada, lo que estás haciendo es leer más que ver el rostro de la persona. Entonces te pierdes muchos matices, ¿no? Eso es. De hecho, por eso se ha seguido con este proceso. Por eso en España tenemos una de las mejores industrias del doblaje a nivel artístico, no a otros niveles, que es bastante, prefiero no comentarlo, pero bueno, más a nivel artístico, decir qué buenos profesionales del doblaje tenemos, ¿no?
y cómo esa mentira que es el cine y esa mentira que es el doblaje, y que ya tenemos como una convención de decir, vale, yo sé que Meryl Streep no sabe hablar inglés, perdón, español, no sabe hablar español, pero habla español. Bueno, me voy a creer esa mentira, ¿vale? Venga, va, continuemos, me voy a creer la historia. Cuento con esa mentira para que me cuentes y poder entender a la actriz. Si tenemos esa convención asumida, igual que sabemos que para conducir tenemos que ir por este lado, no debemos pasarnos de velocidad, tenemos otra convención, vamos estableciendo convenciones, pues bueno, vale. Lo tenemos tan instaurado que ahora mismo un proyeccionista, un distribuidor, alguien que tiene un cine, es difícil que te coja una película en versión original subtitulada. Va a querer que la gente pague para ver esa película. Pues va a coger la versión doblada, que la va a venir a ver más gente. Al final, es lo que tú dices, tenemos que poder elegir. Bien, pero es que la gran mayoría va a elegir la parte doblada. Eso está claro. ¿Se ganan bien la vida los actores de doblaje? ¿Y cuál es el motivo objetivo por el que, por ejemplo, a Clint Eastwood le han dado pues determinada voz? Ostras, son muchas preguntas. A ver, ¿se puede ganar bien la vida? Sí, se gana mejor con la publicidad. En media hora de trabajo de locución, tú puedes ganar tranquilamente 5.000 euros. En 15 minutos, 30 minutos. 15.000 euros o 5.000, o sea, barbaridades. Mientras que en doblaje es diferente. Entonces, a ver, yo he estado trabajando en doblaje, trabajando 2 días por semana y ganándome la vida perfectamente. ¿Por qué? Porque una sesión se puede pagar a 200, 300 euros, dependiendo del tipo de trabajo y cantidad de trabajo que hagas. Y de lo comercial que sea la película, imagino, también. No. ¿No? No, eso ya afecta posiblemente más en derechos de royalties. ¿Y qué determina que escojan a una persona y no a otra para doblar a un personaje, a un actor o una actriz? El director de doblaje. El director de doblaje. Es decir, se le da esa potestad para que elija entre diferentes voces. Se hace un casting, pero un casting ya con profesionales en los cuales qué voz queda mejor. Ya llega un punto en el que un actor tiene un actor físico, ¿no? O sea, un actor como Johnny Depp tiene una voz asignada. Siempre. Que es Luis Posada. Punto pelota. Matt Damon pues tiene diferentes voces en España. Pero no siempre es la misma persona. Hay casos en los que un actor de doblaje ha comenzado a hacer, por ejemplo, el doblaje de otro actor por motivos extras. No, es que el actor de doblaje habitual que dobla a Tom Cruise pues está enfermo o está rodando una película y no puede estar y hay que doblar la peli. Pues llamaremos a otro que lo haga. Pero no resulta muy raro para nosotros, desde mi ignorancia, cuando vemos una película que hemos visto muchas veces, Serpico o cualquiera de las clásicas, y a lo mejor nos ponen una voz con un actor de doblaje mexicano o colombiano o algo, pues nos choca. Lo que importa es el asociar siempre al mismo personaje mentalmente a Clint Eastwood, siempre le recordamos con esa voz. Sí. Constantino Romero doblaba a Clint Eastwood y murió. Falleció, tuvo un cáncer Y a Clint Eastwood. Con la voz de Clint Eastwood la cambiaron y sus siguientes películas en España no han gustado nada. Para que veas, por eso le he comentado antes a David la importancia que tiene una buena voz y un buen actor de doblaje, porque es verdad, Constantino Romero, que es un grande, un comunicador increíble, pues esa voz de Clint Eastwood parece que la asocias realmente con la personalidad de Clint Eastwood. Y Arnold Schwarzenegger, o sea... ¿Cuáles son las voces originales de actores que más te han impresionado? Russell Crowe, Clint Eastwood. Si tuvieras que decir alguno, un top 3 masculino y un top 3 femenino de voces que dices, te llegan. Ostras, me lo pones No súper salimos de estos temas, que complicado. tengo una pregunta para ti muy... Mira, te voy a decir solamente uno, porque si podía decirte, me encanta por la forma de hablar, por el tipo de voz, por el sex appeal aplicado de su persona y su personaje a la voz, Gerard Butler. Gerard Butler me parece... compañero tuyo. No, yo otro Butler. Yo siempre lo digo, mis primos son Nacho Vidal, que a ver si un día lo traemos, y Gerard Butler. Y Gerard Butler. Y yo he sacado lo mejor de cada uno.
No digamos nada, no digamos nada. Y si alguien no puede conseguir el contacto de Nacho Vidal, sería un honor portarlo aquí y hacer una buena estar charla, entre- porque no... Estar entre primos, como dicen los gitanos. entre Totalmente, primos. totalmente. Pues Bueno. Gerard Butler, pues podría decir muchos, muchísimos, pero yo creo que aúna muy bien su presencia, su personalidad y su voz. Y me quedo ahí porque si no estaría todo el día hablando de esto. No, no puede ser. Yo quería hacerte una pregunta tonta, que no tiene nada que ver con todo esto, pero hemos hablado del doblaje. En una película por adultos, si se Sí. pregunta por un doblaje, ¿lo harías? Lo he hecho, ¡Wow! claro. ¿Qué has doblado? Doblaje ¿Por qué de no cine se- para adultos, digamos. Sí, Sí. Cine para adultos. Solamente lo pueden ver los adultos, los dos rombos. Entonces, ¿Hay demanda para este...? Ostras. Yo cuando... A ver, esto es otra anécdota, pero yo cuando hay gente que me dice, ¿cuánto consumes tú de este tipo de cine? Y me dice, no, yo poco, yo mucho. Y yo te digo, nadie ha consumido tanto como yo. Y digo, perdóname, yo he consumido más que nadie. Venga, ¿de qué? Sí, porque lo he doblado. Y he estado durante media hora hiperventilando sin parar. Y sé lo que es ese tipo de doblaje. Entonces, Curioso, sí, curioso. sí. El primer día que haces ese ¿A tipo qué- de doblaje... si ha habido algún actor de los conocidos, Rocco Siffredi, bueno, yo soy de la vieja escuela, Nacho Vidal, ¿alguno de estos los has doblado? Porque además No. el guión es un chollo, yo que tengo poca memoria, yo estaría dispuesto. No, es maravilloso. No, es a ver si divertido. me llaman, yo estaría dispuesto porque no hay que memorizar mucho guión. No, a ver, es que las escenas, las escenas de este tipo de cine son muy básicas. Es decir, Hombre, y tanto. chica llega al taller mecánico que está a punto de cerrar. Ay, necesito que me arregles tal. No, no puedo porque voy a cerrar. No, pues, ¿qué puedo hacer? Te pago con lo que sea. Claro que sí. 20 minutos de... Y ya está. Y al acabar, ay, tal, gracias por arreglarme el coche. Y luego me voy. Y luego 1.000 euros. Claro. Y dices, Eso es un y chollo. dices, joder, es que los actores de cine para adultos no tenéis guión. Perdóname, perdona, sí tenemos guión. Esos inicios y esos finales están guionizados. Bueno, a ver, puede que estén improvisados cuando se rueda, pero cuando los doblamos tenemos el guión, dos hojas de diálogo y luego pone desde el 0105 hasta 20 minutos después, libre albedrío, lo que se llama ad-libs, ¿no? Es decir, ruidos y movimientos con la voz para ¿Está lo que ya permitido sabemos. improvisar alguna vez? ¿Puede salir algo Claro, mejor? barbaridades. Claro, a ver, cuando has visto mucho de este tipo de cine, ya sabes un poco cuál es la mecánica. Primero va a ocurrir esto, luego esto, luego esto, luego esto. Bueno, vale. hay una variedad tremenda y sí. hay todo tipo de Pero- porno, o sea, no pero me está- digas eso. Pero está el típico clásico, Sí, ¿no? el clásico. Primero El vintage, el vintage. chico hace esto, luego la chica hace esto, Sí. y luego van a hacer esto en esta posición, y luego en esta y luego en esta otra. Y ahí acaba, ¿no? Bien, entonces tú ya sabes que en determinados momentos va a salir más una parte del cuerpo que no tu cara. Entonces, en momentos en los que al actor no se le ve la cara, tiene más libertad. ¿Puedo decir alguna de las frases que no dice nada? ¿Te gusta, nena? Esta frase Madre mía, es qué la voz que típica tienes, es frase increíble. que decimos o que hemos dicho cuando no se nos ve la cara. Y también me imagino que has visto alguno que la tiene tan grande, cosas así también, me imagino. Hombre, claro, trompas de elefante hemos visto auténticas barbaridades. No, pero a ver, ha habido días de hacer este tipo de doblaje. Y con la compañera, perdóname que te interrumpa, Sí. o sea, os tenéis que partir de risa. O sea, que tiene que es- ser eso. a eso O voy. tendríais que pagar en vez de que os paguen. Eso tiene que ser divertidísimo. ¿Cómo haces eso para voy. aguantar cuando porque tú tienes que seguir a registrar ahí, te viene de reírse, cambia todo, el tono de voz, cambia No, todo. a ver, tú No, estás ahí. Os veis cara a cara, lo primero, porque eso tengo curiosidad. ¿eh? Bueno, No. depende. Yo cuando lo hacíamos con el mismo micrófono y estábamos hombro con hombro. El primer día acababas hiperventilando, a punto de desmayarte y sin tocarte. Y al final estaba yo con mi compañera con el brazo por encima en el hombro. Y decía, venga, uff. Vamos a tomar una copa de vino Claro, y que seguimos y nosotros. y haciendo, ni mirabas a la pantalla. Y dices, bueno, vale, y al final, pues venga, vamos a merendar. Pero luego ya está, ahí se queda. Pero sí que hay momentos en los que pasa algo gracioso o te haces cosquillas porque estás aburrido, porque es terroríficamente aburrido hacer este tipo de doblaje y por lo menos te ríes. Y hay una Vamos, una no- anécdota rapidísima. Que no es hacer el Quijote. No. No. Una anécdota muy graciosa
que fue un día en el que el técnico de sonido a mí me la jugó, el muy cabrón. Y fue que estábamos dos chicos, eran pues dos parejas, dos chicos y dos chicas. Y estábamos, pues lo típico, ¿no? El chico se pone con una chica y el otro chico se pone con la otra chica. Y luego, pues como mucho, se intercambian las parejas, ¿no? Ya está, ni más ni menos. Pero un día me la jugaron. Y me dijeron, tú vas a hacer este. Y yo, vale. Y a los 15 minutos veo que el rollo empieza a ir por los dos chicos juntos y las dos chicas juntas. Y el que me tocaba a mí era el que recibía. Era el sujeto pasivo. Y yo dije, ay, que yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Ni a hacer según qué ruidos con la boca, porque yo estoy acostumbrado a hacer otros ruidos con la boca. Pero momentos incómodos que luego ves al técnico mirando, diciendo, me podías haber avisado. Y se están desternillando y diciendo, te he pillado. No, pasan muchas cosas graciosas, se dicen muchas cosas graciosas y hay mucha libertad para improvisar porque estamos haciendo Los Puentes de Madison. Estamos haciendo una película que ha costado lo que ha costado. Te veo una persona muy espiritual y hemos tocado también antes el tema, pero no me gustaría que lo hablamos ahora. Si crees en la ley de atracción, ¿cómo la describes? Y si cuánto vende humos hay hoy en día por este tema. Vende humos hay a patadas. La ley de la atracción creo que está muy mal entendida. Y yo creo que al final lo que hacemos las personas es vibrar y entrar en resonancia con determinadas cosas. Si tu actitud ante la vida es pesimista, vibras a una determinada onda, ¿no? Una determinada frecuencia. No más baja. Claro, ¿con quién te vas a juntar? ¿Con alguien exitoso? ¿Con alguien que tiene entusiasmo? No. Te vas a juntar con los tuyos, como dice Roma Gallardo, ¿no? La jirafa se une al jirafo, no se va con el tigre. ¿Vale? Entonces, al final, si tú vibras de una determinada forma, va a llegar a tu vida aquello con lo que tú vibras. Te puede llegar algo malo, algo bueno, algo diferente a lo que tú vibras, pero al final, como no entra en resonancia contigo, si tú tienes un trozo de metal y yo meto un grito, va a haber una frecuencia determinada, una nota, o más aguda o más grave, con la cual ese trozo de metal va a entrar en resonancia. Entonces puedo detectar cuál es ese grito, cuál es esa nota. Pues lo mismo con las personas y con lo que nos rodea. Si tú eres pesimista, pues vas a traer eso. Si tú eres optimista, vas a traer esto. Si eres abierto, de pensamiento abierto, vas a traer el mismo tipo de personas. Pero no porque el universo lo quiera así, sino porque es algo físico. Es casi físico. Tienes una frecuencia de vibración y atraes a las personas con la misma frecuencia. Siempre nos juntamos y escuchamos temas afines a nuestra manera de ser. Exactamente. Eso es así. Y cómo el cine, la industria, ha utilizado el primado negativo. Porque pienso, en mi humilde opinión, que el primado negativo se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo en Hollywood, desde los grandes élites oligarcas, para precisamente controlar y manipular, porque el cine, solamente hay que ver las películas de Rambo que ponían a los talibanes como los buenos y luego, fíjate lo que eran, los talibanes, si no lo sabe la gente, estaban financiados precisamente por los Estados Unidos para luchar contra los rusos. Cómo se utilizaba el primado negativo de cómo ponían a los talibanes que ayudaban a Rambo, que eran defensores de su pueblo, hasta qué punto. La gente ahora ve películas de superhéroes y dicen, qué guay, Marvel, DC. Cuando salió, creo que fue en el 78, la primera de Superman, salió por un motivo concreto. Mira el contexto socioeconómico y geopolítico que había en el mundo. Creo que acabamos de salir de la guerra de Vietnam hacía unos pocos años, ¿no? Con el comunismo, en los años 30 pasó lo mismo. El comunismo, incluso el crack del 29, tuvo mucho que ver, por ejemplo, con cuando salió King Kong. King Kong era un ser enorme, oscuro y que infundía mucho miedo. Estaba reflejando el crack del 29. Imagínate, nunca, fíjate que yo, David, que luego, por favor, quiero que nos presentes tu libro, que tiene que ser una maravilla. Yo en mi infancia quedó marcada y traumatizada por King Kong. En la única película que mis padres me tuvieron que sacar del cine porque me puse a llorar cuando estaba arriba del Empire State y todos los aviones, los cazas, le empiezan a ametrallar y se muere. A mí la figura de King Kong me parecía increíble y nunca pude
asociar a lo que tú dices. Sí, hay un libro maravilloso que es La historia del cine de Romain Gauvain. Yo lo leí hace como 20 años cuando estudiaba cine y te explica mucho eso. Es decir, no hay nada casual dentro de las grandes películas de la historia. Incluso Casablanca, lo que he dicho, Superman. Luego apuntaré ese libro porque tiene que ser apasionante. Ahora hay Luego, por favor. otros libros de la historia Sí. del cine que están muy bien, pero este creo que es, además es un autor español, catalán, y es una maravilla. Y cómo te hace, te explica esto. No es casualidad que haya salido esta película en este momento, ni esta en otra, ni esta en otra. Así de claro. ¿Qué más? Que me he quedado así. Sí, no, Esto, estábamos bueno, básicamente el primado negativo Eso es estaría aplicado ahí. Ahí, claro, ahí lo has aplicado. El primado negativo es decir, verdades metidas dentro de un contexto sarcástico, humorístico, para que la gente con ese primado negativo tienda a odiar algo. O sea, quiero decir, esa es la manera en que el cine O se acostumbra a una nueva idea. se que acostumbra a nunca una lo han nueva dicho idea todavía. y luego cuando ve esa realidad la rechazas. Exacto. Pero la gente inteligente, la gente despierta, sabe descubrir ese primado negativo y convertirlo en un primado positivo. Y eso el cine, Hollywood, las élites lo llevan utilizando desde el inicio del cine. Bueno, lo que está ocurriendo desde los últimos 2 años con plataformas de streaming que se han tirado mucho de cabeza a toda la tendencia woke que viene de Estados Unidos. Que si la diversidad, que si vamos a hacer una sirenita que sea mulata, que si, a ver, Blancanieves es Blancanieves no porque le haya gustado el nombre, sino porque era blanca como la leche. O el rey Arturo Negro. Es decir, claro, tenemos estas cosas que dices, ahí ya no es primado negativo, ahí es estupidez negativa. ¿Vale? Entonces, cuando ya lo estamos forzando se ve demasiado, entonces ya genera un rechazo. Si está bien hecho, dices, vale, me lo puedo ir comiendo poco a poco. Pero así como lo quieres dar. hay tanta gente aborregada que se traga todo y que se cree todo y no se da cuenta de las cosas. Eso es lo triste. Claro. O sea, que no saben ni lo que es el concepto de la cultura woke, ven al rey Arturo mulato con aspecto de esto y les hace gracia. Sí, sí, y sí, no entienden el porqué. que hay muchas cosas más. Pero regresamos siempre ahí. ¿Cuántos de nosotros somos listos y preparados para escuchar de verdad la verdad? Porque estás en una comfort zone cuando sigues escuchando lo pregunta. que... Sí, me va bien, estoy bien así, pero cuando tú sabes la verdad, sales fuera de tu comfort zone. Mira, Estás empezando a pensar. yo te diría que para poder darnos cuenta de determinadas cosas y saber cuándo nos manipulan o nos engañan o realmente hacia dónde tenemos que buscar la verdad, tenemos que darnos la castaña, tenemos que darnos con el muro, tenemos que darnos una buena hostia y decir, ostras, a ver, me he equivocado, tío. Yo he votado un partido, luego a otro, luego a otro, luego a otro y he dicho, pero es que ninguno vale la pena, ninguno vale la pena. Y yo les he votado. Entonces a veces te la tienes que pegar para decir, wow, macho. El problema está en cuando te la pegas y te engañas a ti mismo diciendo, no, yo voté bien. No. Tienes que darte cuenta de cuando te equivocas. O yo voto porque siempre he votado eso y mi familia siempre ha votado eso, que es algo muy habitual. Eso es el lo colmo que- de la estupidez, Eso creo ya yo. es el sumum, eso ya es el sumum. Mira, yo lo comparo con la felicidad, verdad y amor. Lo comparo como matemática, como un 10. Si tú haces 5 más 5 es un 10. Es un 8 más 2 es 10. 9 más 1 es 10. 20 dividido 2 es un 10. ¿Qué significa esto? El 10 es el objetivo. Felicidad, verdad, el amor, no sé qué. Llegar a una situación financiera que puede ser más libre. Pero hoy en día se cree más en una cultura, en un camino. Por ejemplo, tú me puedes contar que 5 más 5 es 10. Ese es el camino para llegar a este objetivo. Pero hay más. Y pienso que ahí también está la felicidad, en este proceso de llegar ahí. Lo preguntamos en muchos podcasts y una vez me has preguntado, ¿para ti qué es la felicidad? Te he dicho, no lo sé todavía. Y pienso que la felicidad está de verdad en este proceso de llegar a este objetivo. Porque es verdad, son altos, bajos, pero cuando tú disfrutas de este camino y disfrutas también de buscar la verdad, de buscar de ser más feliz, de buscar el verdadero amor, y pienso que es este proceso que se puede definir así. Sí, ¿cómo definirías tú la felicidad? Sí. Me gusta mucho lo que ha planteado Johnny, porque Al final por el cada uno es concepto de felicidad, diferente. eso es. Mira, la felicidad para mí es algo efímero, instantáneo y completamente antinaturalidad, antinatura con lo que es la humanidad, el humano. Hace no muchos años, y hablo en términos de historia de la Tierra, no somos nada. Es decir,
hemos vivido muy poco tiempo en este mundo. Hace 12.000 años éramos animales salvajes. Estábamos preparados para la supervivencia. Genéticamente, ya a través de las generaciones, no ha dado tiempo a que genéticamente nos adaptemos a otro tipo de realidad. Si es que hace 80 años tuvimos una guerra mundial, en el que nuestra pirámide de Maslow estaba al mínimo, es decir, estábamos en el escalón más bajo de supervivencia de que no acaben conmigo. Y ahora estamos peleándonos por a ver qué iPhone nos vamos a comprar. Entonces, como la felicidad, la gente dice, busca la felicidad, la película de Busca la felicidad de Will Smith está muy bonita, pero el título es como, venga, va, tío, por favor. Quien viva feliz mucho tiempo durante el día, para mí es ideal. Estamos preparados para sobrevivir. A partir de aquí, ostras, cuídate, siéntete bien contigo mismo y con el resto de personas, que puedas hablar durante 3 horas y digas, pues, pensaba que llevaba 5 minutos. Se me ha pasado el tiempo volando. Eso es la felicidad para mí. Sí. Eso es la felicidad, no la felicidad que se entienda como yo busco la felicidad y tener dinero para poder gastármelo en un yate. Es que precisamente la felicidad no hay que buscarla. La felicidad llega cuando te En encuentras... momentos puntuales. Y uno es feliz en momentos puntuales. El resto es rutina y mecanicismo. Mira, yo he hecho el Camino de Santiago 2 veces y siempre, durante el camino, con la dureza que tenía, lo hacíamos en bicicleta y, ostras, era duro, lesiones, averías, lluvia, frío, calor. Y decía, ostras, qué ganas de llegar ya, qué ganas de llegar. Y el día que llegas a la catedral y dices, pues ya está, ya se ha acabado. Y en ese momento caí en la cuenta. Digo, el Camino de Santiago es bonito por el camino, no por Santiago. Por el camino, eso es. Entonces, ese proceso es lo que realmente es interesante. Si podrías cambiar en nuestro lugar contigo, Ujú. ¿qué te habría gustado preguntarte? Oh, me encanta. Algo que nosotros no lo hemos hecho, pero a ti te habría gustado. Y después le doy la vuelta a la tortilla. David, ¿qué te gustaría preguntarle a Yone y qué te gustaría preguntarme a mí? Y así rompemos un poquito, porque es que ya estoy tan cansado de que me definan cómo tiene que ser un podcast y todo, que si una entrevista, que si interrumpo. Estoy tan cansado de eso que me gusta. Cualquier conversación Un se puede alter convertir ego, en un un podcast. alter ego. Sí, sí. Buscamos. ¿Por dónde empiezo? A ver. No sé. Por lo que te ha dicho Yone. ¿Qué te habría gustado que nosotros te habríamos preguntado? Una O sea, pregunta no sé si te lo he que hecho notes en correcto. falta que no te hemos hecho, que te hubiera gustado que te preguntáramos. Es que me la vas a hacer al final. Un mensaje positivo. Bueno, eso sí. Esto seguro también. Y eso es lo que creo que es más importante, que es mandar mensajes positivos y no... Hay algo que no hemos tocado que tú dices... Ustedes, Te vamos a preguntar qué es muchas ser un cosas. hombre, hay muchas cosas. Algo que a ti de verdad te gusta y te hace vibrar. Hablar de eso. Y nosotros no lo hemos hecho en ese podcast. Ostras, algo que a mí me guste. Es que Esa es la primera vez que hacemos la pregunta. voy a quedar muy bien con vosotros, pero yo creo que lo importante no es el tema, es la compañía. Si hay buena compañía y existe ese respeto en la conversación y por las personas, es igual de lo que hables. Siempre. Es Yo igual. estoy totalmente de acuerdo, David. Yo lo digo mucho, perdona que te he interrumpido ahora, que tiene que dar igual que tengamos opiniones totalmente diferentes, siempre desde el respeto. Y eso, yo esa coletilla la digo mucho, lo digo mucho, pero es que eso se está perdiendo. Ujú. Ahora hay esa cultura de la cancelación, que el que no piensa como tú, directamente, pam, 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 ya tiene 3 etiquetas lapidarias. Y a mí me encanta, por ejemplo, con Roberto Vaquero, que él cree en el comunismo, yo soy liberal, no me gusta nada el comunismo, ni de cerca, pero verle tan respetuoso. preparado, tan respetuoso, da gusto así. Ya Es el típico que se ha leído libros de muchas clases. Amén. sí. Este es uno de los que dices, Un "Ostras, grande, un puedes grande". disfrutar de hablar cualquier cosa con él. Yo lo disfruto. Con esa persona en concreta, no sobre un tema, sino con muchas. Sí. Si quieres, pásame y os voy a explicar una cosa. Sí. Y hay una cosa que me ocurrió en mi vida. Eso es, si llego a saber que había más gente en el equipo, los traigo. Otro día os traeré más. Yo prometo que soy un gran lector, lo sabéis todos, que cuando termine lo traigo para que lo leáis vosotros, que seguro que es apasionante. Vale, esta es mi segunda novela. Estoy escribiendo 2 novelas más un libro que es un ensayo sobre oratoria. Para este libro fue como un exorcismo para mí. Tenía muchas cosas que tenía que sacar y al final decidí sacarlo como una historia. Entonces lo trasladé aquí. Y una de las cosas que me ocurrió fue un momento muy duro en mi vida, en la cual decía, no sé por dónde salir.
Y un amigo me dijo, tienes que ver a un terapeuta, amigo mío. Yo no quiero saber nada de terapeutas, no quiero saber nada. David, Dime. ¿se puede saber qué tema duro fue? Si se puede contar. Una ruptura. Una ruptura. Aparte con maltrato psicológico y tal. Esto que dicen que los hombres no los maltratan, pues vale, créete lo que tú quieras. Es una absoluta falacia. Vale, entonces cuando lo has vivido dices, bien. Entonces al final accedí, fui a ver al amigo de este amigo y me hizo algo que se llama terapia regresiva, ¿no? Que es ver en tus vidas pasadas qué te ha ocurrido para entender lo que te pasa en esta. Al final, ¿Sería lo de las constelaciones? no, es diferente. No, es diferente, sí, es diferente. perdona. Tienes razón. Entonces, al final, yo le dije, mira, quiero escribir un libro sobre esto, tengo unas cuantas ideas y quiero meter la hipnosis regresiva. Y le dije a este chico, ¿puedes hacerme una hipnosis? Y yo, claro. E hice una hipnosis regresiva. Fui a otras vidas a ver cosas que pudieran explicar por qué me estaba ocurriendo lo que me estaba ocurriendo. Claro, yo cuando comento esto, la gente me dice, a ver, pero David, ¿tú piensas en eso? ¿Tú crees en eso? ¿En que hay otras vidas? ¿Y vamos a otras vidas? Y yo, mira, me es igual lo que yo crea. Lo importante es que a mí vivir esa experiencia me ayudó, me curó y me hizo crecer. Es igual lo que yo crea. Es lo mismo, ¿vale? No lo puedo demostrar, no sé si vengo de otra vida, si fallecí, luego crecí en otro cuerpo, no lo sé, pero a mí me ayudó. Entonces, esto, Blanco y en botella. claro, a mí me ha servido, me vale. Si leéis este libro y os despierta algo, misión cumplida, porque es algo escrito desde el corazón, es una historia de novela negra, pero con tintes que llevan por la hipnosis a un punto que no puedo desvelar. Y la gente que lo lee le suele gustar porque les despierta cosas. Al estar escrito desde un punto tan profundo de mi ser, despierta cosas que consigo que alguien entre en resonancia Wow. con esa historia. Pero es Entonces, que- y- ¿Podrías mostrarlo tú en la cámara? Sí, por claro. favor? Y yo lo muestro. Aquí lo tenéis. Que lo vea un poco Eso mejor es. como... Sí. Y Ahí hablas tengo Tony básicamente Manson. de la hipnosis regresiva, precisamente. Es el nexo, El que, nexo. que lo une todo. Es decir, aquí hay una trama de mafia policial junto con una historia de amor y al final, por donde voy guiando la historia, es a través de un terapeuta que va haciendo unas pequeñas regresiones y llegan a un punto en el cual, bueno, hay crimen, hay novela negra, La, hay historia de ¿Puede amor. la comprar portada me también? encanta. ¿Se puede comprar también por Amazon? Sí, se puede comprar por Vale, Amazon. vamos a añadir en el Lo enlace. añadiremos Sí. a la edición, sí. Me gustaría dejarte transmitir un mensaje para la gente. No falta poca batería, tenemos que Sí, por supuesto, cerrar claro. por las cámaras. Que ya no podemos más. Bueno, a ver, yo os pondría, aunque no lo diga a cámara, pero el mensaje que yo siempre intento trasladar es el de que yo como locutor y como profesor de locución nunca he hecho un curso de locución. Hay una frase muy bonita del indomable Will Hunting que dice, tú puedes estudiar todo lo que tú quieras sin apuntarte a una carrera, simplemente pagando los retrasos de la biblioteca. La información está ahí, el conocimiento está ahí. Así es. Quien no lo quiere es porque no le da la gana. Si eres un bulímico intelectual, es tu culpa. Nadie te prohíbe el acceso a la información. Tienes internet, tienes la capacidad de ser lo que a ti te dé la gana. Y no hablo de la ley de la atracción, hablo de que tú te puedas culturizar y aprender y crecer y ampliar tus miras. Y como yo siempre digo en mis clases, prefiero que los alumnos aprendan a analizar que no ser grandes locutores. Si eres capaz de analizar cómo habla una persona, un profesional, un locutor, un actor de doblaje o cualquiera de nosotros, puedes aprender mucho más que yendo a una escuela. Así que, como soy partidario de la escuela de la calle, por decirlo de alguna forma, La universidad de la vida. la universidad de la vida, creo que todos, sin hacer alarde de yo he estudiado en la universidad de la vida, que esto lo dicen más de un papanatas, de yo he estudiado en la... No. Si eres capaz de ser lo más humilde posible, de aprender de todo aquello y estar callado y saber escuchar, puedes aprender mucho más que abriendo la boca. Así que el aprendizaje está ahí, simplemente hay que querer cogerlo. Y ya está. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? ¿Dónde te puede contactar la gente? Si escriben Comunicom, con M al final, encontrarán mi canal de YouTube. Y por ahí está mi correo electrónico. Es, por ejemplo, uno de ellos es escuelacomunicom@gmail.com. Ahí me pueden contactar conmigo para cualquier cosa. Perfecto. Despido el programa. David, Irene. ha sido un auténtico placer. Gracias, gusto. de verdad.
un gusto hablar contigo. Me Un encanta gustazo. tu voz. Me gustaría que no haces algo para nuestro intro, que dices algo con Eclécticos Basta que me lo Worldwide. digáis y yo hago un Tienes una Eclécticos voz Worldwide y fenomenal. fuera, ya está. Sí, Wow. sí. Chicos, esperamos que os haya gustado este programa. Cogéis el mejor de este podcast. No olvidarte de seguirnos también en otras redes, no por la calle. Dejarnos un like, comentar y compartir. Por favor, solamente así nos ayuda a salir de la censura que tenemos en nuestro canal. Tenemos todos en amarillo. Gracias. Bueno, a ayudarnos y sobre todo mucha gente a mí en privado, en mis redes sociales, me piden que sugiera un libro. Pues hoy lo tenéis fácil. Os gustará. Ser eclécticos. Ser eclécticos.